Gracias, ahí, Colo. Buen Muy programa. bien. Largamos formalmente. Esto es solo una vuelta más. Vamos a dividir la Argentina y el discurso público en dos. Los números y los símbolos. Lo acabamos de escuchar con el Colo Borestein, con todos quienes compartimos pantalla hasta hace segundos. Los números vienen mal. Argentina tiene al menos dos crisis muy graves. Crisis inflacionaria. El número 7 de inflación fue un trompazo en la cara del gobierno porque sabe que afecta directamente a su base electoral. Su base electoral lo primero que hace, o gran parte de su base electoral, tiene que dejar productos por fuera del changuito cuando va a pagar. Se indigna y siente impotencia cada vez que va al supermercado o a comprar. Y siente impotencia también porque no hay paritaria ni ajuste de precios o de honorarios que vos puedas hacer que el mercado te valide o tu empleador te valide. Si vos le decís, señor, necesito un aumento porque no me alcanza, estás en manos de que otro te diga que sí. Y en general viene un no, no viene un sí. Todo esto está generando muchísimo malestar en lo que es los ingresos. El kirchnerismo sabe bien lo que no es una ciencia. Si los ingresos no le ganan a la inflación, seamos fuori de la copa, y no hablo de Qatar, hablo del año que viene. Y la segunda cuestión es la crisis de reservas. Aún con el campo liquidando, están buscando qué llave de paso cerrar para que no se vayan los dólares. Y ojo, que también puede generar muchísimo malestar una nueva privación o un nuevo encarecimiento o un nuevo dólar, donde si yo toco un dólar como gobierno por pedido de los sectores industriales, de CAME, de la UIA o lo que sea, y digo, primero hay que producir. Como dijo Batakis, ¿vos te acordás que Batakis dijo, hay que priorizar los dólares para la producción? Y el turismo le dijo, pero nosotros no somos producción, no somos una industria, o hay que tener un casco amarillo y una chimenea para que nos crean todo lo que produce el turismo. Bueno, se viene lo que el kirchnerismo llamaría una puja distributiva, les anticipo, feroz por quien tiene los beneficios de un sinceramiento de la economía. Ya no daba más de aguantar los precios y entonces lo que vemos es sinceramiento de tarifas, del valor del dólar, devaluación en escalones porque cada sector va pidiendo otro dólar diferente. Los números, mucho problema con eso. Y acá se agrega un problema, el problema de los símbolos. Habíamos dicho que el fiscal Luciani había hecho en su alegato y pedido de condena un favor al kirchnerismo, que en el medio del caos de liderazgo y de estar desorbitado y perdido y atomizado, encuentra otra vez en Cristina el concepto de la persecución. Persiguen a nuestra líder. Contra Cristina, piensan los gobernadores peronistas, estamos mejor que sin líder. Y Cristina dice, están persiguiendo al peronismo. Hasta ahí era clarito. El kirchnerismo había encontrado, junto con el peronismo, una forma de aglutinarse, es decir, los medios, el partido judicial, bla, el relato de siempre, pero los había aglutinado. Cierro con esta cuestión que dificulta la lectura de la realidad. Y aparece el atentado a Cristina. Terrible. Y donde no hay instrumentos de navegación claros para conectar rápidamente. ¿Es la derecha? ¿Es la revolución libertadora ayornada? ¿Es la dictadura? ¿Es Macri? ¿Es Juntos por el Cambio? No hay elementos. Hay del conurbano profundo pibes muy enojados que transforman su frustración en violencia y es muy complicado lo que está pasando y el kirchnerismo está perdido, tratando de martillar y de encontrar lo que Lucas Romero siempre dice es un sujeto político. Se siente más cómodo el kirchnerismo teniendo un enemigo claro. Y estos pibes no son claros, un copo de nieve. Es muy torpe todo, como para que sea el real enemigo que el kirchnerismo se merece. Pues bien, entonces esto viene aparejado al miedo que le viene a Cristina con el atentado. Cristina toma conciencia de su omnipotencia terminada. Su guardia pretoriana de la militancia puede fallar y ella puede perder la vida, estuvo a punto. Y entonces que empieza a pensar en llamar a un diálogo.
¿Se puede llamar a un diálogo? Juntos por el Cambio está completamente negado y desconfiado. Si Cristina quiere lo simbólico y acusar a la oposición y a los medios, pierde la invitación al diálogo. En ese tránsito, diálogo o discurso de odio, todavía el kirchnerismo no tiene un discurso nítido. Acompáñenme. Está Adrián Amado. ¿Cómo están? Buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Adrián Ventura. ¿Qué tal? Y Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Voy a proponer un título y ustedes empiezan. Cristina, del odio al diálogo, del diálogo al odio. Pablo de León. Hay una realidad que es cuando el presidente habla en la cadena nacional que hace el día siguiente del atentado contra Cristina Kirchner aparece la frase de los discursos del odio. ¿De dónde sale esto? De una conversación, de las pocas cosas en las que se ponen de acuerdo Cristina y Alberto, salió el discurso del odio. ¿Cómo se entiende que después de plantear esto, 15 días después, te estén hablando del diálogo y te estén hablando de que Cristina se pueda llegar a sentar con Macri, que es el diablo, es a la persona a la cual ella no le entregó el bastón de mando? No hay coherencia en esto, sí hay un shock político respecto de que están viendo que los números que nosotros venimos diciendo, que el peronismo se encamina a su peor elección histórica, le suman un elemento que vos ponías recién, que es el tema de los jóvenes. Ya el discurso de la calle quedó claro en los distintos actos que el kirchnerismo no mueve en la calle como antes. Esta aparición de estos sectores, de estos lumpenes que responden a chicos que se criaron en la época del kirchnerismo, también tiene que ver con que no tienen una llegada en la juventud. El cristinismo está totalmente perdido y totalmente atado a un gobierno que lo lleva, y a su gobierno obviamente, no es el gobierno de nadie más que de ellos, a una elección que puede llegar a ser dramática. O sea, todos los mitos que habíamos discutido todos estos años se están disolviendo. Y diría, gracioso si no fuera trágico, que lo que vemos que apelaron esta semana es a la Virgencita y a la calle, ¿no? Pero en el sentido de, bueno, y entonces ahora vamos a hablar. Después de que no solamente... dialogar. Claro, pero la pregunta no es solo lo que señalaba muy bien el colega, sino cómo haces para entablar un diálogo cuando vos en los espacios institucionales de diálogo, como el Congreso, como la justicia mismo, porque no deja de ser un espacio de diálogo, vas con los tapones de punta todo el tiempo. Bien. Lucía, a todo esto vamos a sumar que Cristina tuiteó, en un rato vamos a ver el tuit. Sí. Mañana el abogado Cristina va a hacer un alegato y va a defender y va a pedir la absolución. Exactamente. En causa vialidad. Mañana comienza una semana determinante para Cristina Kirchner en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, porque Carlos Beraldi, que es su abogado defensor en todas las causas penales, va a iniciar el alegato, es decir, va a iniciar la defensa jurídica sobre las acusaciones, sobre esos 12 años de prisión que le pidió el fiscal Diego Luciani junto con el fiscal Sergio Mola a Cristina Kirchner. La acusan de ser jefe de una asociación ilícita, la acusan de defraudar al Estado, la acusan de un perjuicio de $1.000 millones por haber favorecido, dice la acusación, a Lázaro Báez con obra pública vial. ¿Qué va a hacer Cristina Kirchner? El abogado, atacar el corazón de esta acusación. Él va a decir, no se puede acusar a una presidenta de la Nación de comandar una asociación ilícita por actos de gobierno. Y se va a plantar en las leyes de presupuesto que votó el Congreso y que de ahí vienen las partidas presupuestarias que se volcaron a la obra pública. Se va a defender administrativamente, por decirlo de alguna manera. Miren el tuit de Cristina, es de hace un ratito. Cristina, mañana a partir de las 8, Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa del juicio conocido como vialidad. Escucha atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación? Bueno, se pregunta Cristina. Es una chica. Fíjate, obviamente Clarín y La Nación lo van a transmitir como Clarín y La Nación y como han transmitido todo el juicio de vialidad. Se hace periodismo y el periodismo indica que mañana hay que transmitir la defensa del doctor Beraldi. Lo que hay que tener en cuenta, perdón Adri, es que el alegato comienza después de que gran parte del kirchnerismo vinculó el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner con el alegato del fiscal Diego Luciani. En ese contexto, mañana se va a defender Cristina Kirchner, su abogado, pero además hay que recordar que por tercera vez, Cristina quiso recusar a 2 jueces del tribunal y a los 2 fiscales
con lo cual se espera que el viernes, si ella pide hablar efectivamente, va a tener un descargo muy duro contra los fiscales que piden su condena y contra el tribunal que hace 3 años realiza este juicio. Para mí, una pregunta muy importante sobre esto es, cuando avance la defensa y con el correr de los meses, si hay una condena, si hay un veredicto, ¿va a apelar el kirchnerismo y el peronismo a la calle después de lo que pasó? ¿Se va a usar como herramienta el poder y la amenaza de podemos cruzar el puente como cruzamos para pedir el 17 de octubre? Con Cristina no se jode, a Cristina no se la toca. Eso es una pregunta que vamos a ir viendo cómo se contesta. Ya lo están armando, porque de hecho se supone que el viernes, cuando hable Cristina, si se defiende en causa propia, va a haber una manifestación, por empezar. En segundo lugar, por definición, al líder de un partido populista, al líder del populismo, no se lo puede juzgar, porque él es encarnación misma del pueblo, con lo cual, Juzgás por al definición, pueblo. juzgás al pueblo. Claro, por pero definición, nadie puede ese decir, líder. Pero está en crisis, está perfecto. está en crisis. Recordemos el sábado a la noche, cuando después del Día de las Vallas. El kirchnerismo improvisa un escenario en la puerta de Cristina y Cristina se sube totalmente regalada arriba de un no sé si era un camión, una camioneta o qué, en la esquina de su casa. Ese nivel demencial de exposición es culpa de estos mismos que defienden que el lugar de la Federal, de la cual ningún jefe voló y a Aníbal Fernández lo premiaron llevándolo a Estados Unidos, nadie se hizo cargo de este operativo, que es una vergüenza. Lo que sí está confirmado es que ese liderazgo se ejerce en una porción cada vez minoritaria. muy chiquitita. Entonces, por más que vos, a esa gente que no le entran balas en todas las encuestas, lo apoyan indiscutiblemente cualquiera sea el tema. Pero esa gente no te va a generar esa masa crítica que ellos tuvieron en algún momento cuando había mayor encarnación. Hoy los ¿Me polos permiten? Sí. son cada vez más chiquitos. Exactamente. Me permiten, porque todo el mundo Más me pequeños. gusta que largaron fuerte el domingo con ganas. Bien, bien, muy bien. Nos dice Pero el productor. está Andrés Malamud, que vamos a hablar con él. No está en Lisboa, está en Olavarría. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Tanto tiempo. Bien. Bueno, pregunta oftalmológica. ¿Qué estás viendo que nosotros no veamos? Me gustaría poder responder con más riqueza de lo que ustedes vienen hablando, pero mucho de lo que voy a decir ahora se estuvo escribiendo en estos días. Y es que muy probablemente este atentado, que parece que puso la política argentina patas para arriba pero no movió un voto, tiene menos que ver con la grieta visible, la separación entre macrismo y kirchnerismo, que con la grieta invisible entre los que se sienten incluidos en la sociedad y los que se sienten marginados, excluidos, precarizados y maltratados. Y esto tuvo, en otras partes del continente, reacciones violentas de protesta callejera. Quizás no tan violentas como asesinar a un jefe de Estado o vicejefe. Pero sin embargo lo que estamos viendo es que Argentina camina por el sendero de la latinoamericanización. En el mal sentido, hay cosas latinoamericanas muy lindas y hay cosas más desagradables. Y la disgregación de la política es una de las desagradables. ¿Crees que el kirchnerismo, el gobierno que ha sido la víctima en este atentado, que nosotros siempre decimos, la bronca traducida en violencia es una bala que puede girar después para cualquier otro líder? Ojalá que esto no suceda. ¿Vos creés que el gobierno tomó conciencia de este cambio sociocultural y económico que produce esto? Definamos gobierno. Alberto Fernández no sé lo que piensa. Massa me parece que está pensando en otra cosa. Cristina tengo la impresión de que tomó nota. Ella sí se dio cuenta de lo que estuvo a punto de pasar. Y por eso pide el diálogo. Y del otro lado hay cosas parecidas, hay avisos, hubo amenazas contra Macri también. Pero Macri cree que el problema de esta disgregación, de esta exclusión, de la gente que se cae del sistema, es responsabilidad del kirchnerismo. Y por lo tanto tiene un incentivo menos para buscar un acuerdo. Cristina la vio peligrar, vio el fin muy cerquita. Y no se adjudica tanta responsabilidad como la que le adjudican enfrente. ¿Pero es un pedido genuino de diálogo o es en lápiz negro y por la galería? Yo tiendo a pensar que el pedido de ella es genuino y que lo venía haciendo, pero es genuino a su manera. Ella piensa que el problema argentino es económico. No se da cuenta que el 30% de los argentinos se consideran que están afuera de la sociedad, maltratados. Es un problema de dignidad, de respeto. Y convoca a su manera, pensando que tiene razón.
Bueno, no es una buena forma de empezar un diálogo invitando a escuchar, a que te escuchen, ¿no? Te voy a contar cuál es la verdad, la razón. Pablo de León. Ahora, vamos a suponer que lo que vos decís es así, que Cristina acepta una actitud de humildad extraña en ella y lo sienta a Macri en una misma mesa. ¿A qué conduciría ese diálogo en esta situación? Porque Cristina es la misma que no le quiso entregar los atributos del mando y que hace 15 días hablaba de los discursos del odio. ¿A dónde nos llevaría ese diálogo si fuera así posible? Lo que te voy a decir es mío y no culpo a nadie más. Una Moncloa en Argentina es imposible, porque no hay legitimidad ni cohesión por parte de los actores para sentarse y acordar temas de fondo. La única manera de llegar a un acuerdo es por vía indirecta, que te obligue a una autoridad que está por encima. En otro país puede ser un presidente electo pero sin responsabilidad de gobierno, como en Francia, como en Portugal o Irlanda. En Argentina solo puede ser la Corte. El único acuerdo posible es cómo integrar una Corte Suprema de tal manera que no amenace a los que hoy se sienten amenazados, a los dos personajes de Argentina que tienen mayor encarnación de las identidades políticas y mayor temor de ir presos. Cristina y Macri, porque los dos creen que el otro utiliza la justicia en su contra. Exacto. Pero eso significa, perdóname, Maramud, eso significa modificar la Corte en los términos de Cristina, porque Cristina no confía en esta Corte. Y si vos tocas la Corte, ya está, estás cambiando las reglas de juego. Es decir, es imposible el diálogo así. Y además Cristina Kirchner dice, quiero el diálogo, pero en el oficialismo, en la Cámara de Diputados, me acaban de confirmar que el oficialismo ya tiene los 129 votos si quisiera avanzar para derogar las PASO, por ejemplo. No se sabe si lo va a hacer, pero los votos los consiguió. Entonces, si la estrategia de Cristina es, te atrapo, te tengo presionado con las PASO, quiero la modificación de la Corte, eso no es un diálogo, eso es fijar las condiciones para una rendición prácticamente. Paren un poco. Adrián ya está enunciado de ese modo. Mira, acá tengo una especie de revólver para extorsionarte. Son los 129 votos. No te lo dice o te sentás y revisamos tal o cual cosa que incluye la Corte, o avanzo con la derogación de las PASO. No está planteado así. Cristina habla de diálogo, Guado de Pedro habla de diálogo, pero yo estuve averiguando en la Cámara de Diputados. ¿Tienen los votos los 129? Sí, los tienen. No dicen que van a avanzar. Tienen los votos. Esto le da un instrumento de presión. A ver, Adri. Yo le quisiera preguntar a Malamud justamente cuál es el valor que puede tener derogar o no derogar las PASO, cosa que hasta hace poco también pedía la oposición. Digo, ¿por qué, digamos, cuál es el valor simbólico o real que tiene esa medida? Correcto. Son dos temas, el de la Corte y el de las PASO, están vinculados. El de la Corte, quiero ser claro, porque quizás no lo fui, no es una estrategia de Cristina. Es la única posibilidad de que Cristina y Macri lleguen a un acuerdo. El único acuerdo posible entre Cristina y Macri es la integración de la Corte. Una Corte que les garantice a los dos que no los van a perseguir. Con figuras impolutas, que pueden ser, por ejemplo, aquellas que tuvieron los dos bandos, como Miguel Ángel Pichetto, que les garantizan a los dos que no va a haber persecución. Ahora el tema de las PASO. Las PASO son el único instrumento que garantiza la unidad de la oposición. Como Cristina es el único instrumento que garantiza la unidad del gobierno. Sin Cristina se desintegra el Frente de Todos. Sin PASO se desintegra Juntos por el Cambio. Esperá, espérese, señor. No hay se lo preguntamos acá a Patricia Bullrich, ¿qué pasa si se derogaran las PASO? Dice, buscaríamos otro mecanismo interno. ¿Cuál? No se respondió en ese momento. ¿Cuál sería un mecanismo interno? Porque no existieron toda la vida las PASO. Hay 4 posibilidades. Una es una interna cerrada con los padrones partidarios. Esto es inaceptable para el PRO porque la gana caminando el radicalismo, que tiene muchos más afiliados. La otra es una interna abierta, que organicen los partidos con los afiliados más los electores independientes. Para esto hace falta la colaboración de la justicia, que tiene que brindar los padrones con los independientes. Es más caro, es más complicado, pero es posible. Y muy difícil de movilizar a la gente. Es complicado, pero así son las internas que no son obligatorias. Pero si no es obligatoria, sería muy difícil movilizar a la gente para que... Estamos hablando de instrumentos posibles. Este es un instrumento posible. Interna cerrada, interna abierta. La tercera es encuestas. Vamos a ver quién está primero, quién está mejor, y los demás aceptan anticipadamente, antes de conocer la encuesta, que se van a subordinar al resultado. Es igualmente complicado porque la encuesta depende de quién la contrata. Bueno, deberían ponerse de acuerdo. Creer que si estoy 5% abajo, puedo ganarle a que está 5% arriba.
Claro. Y la cuarta es un acuerdo de cúpula, sentarse y negociar. Hay muchos cargos por delante y hay muchas elecciones por delante. Son todas muy difíciles. Son las 4 posibilidades que hay sin paso. Por eso sin paso se dificulta la unidad opositora. Se dificulta ser suave. Casi diría que se torna imposible. Sin paso no hubiera existido Cambiemos en 2015. Es cierto. Bueno, por eso hoy, Pablo, Leandro Santoro tuiteó que estaba en contra de la derogación de las PASO. Vamos a ver cuán importante es la opinión de Santoro y si se replica en otros que ya dan... Ahí está, de ninguna manera hay que suspender las PASO. Suspenderlas se tendría que pensar, claro, para 2025, no para 2023. Digamos, lo que dice todo el mundo, vas a modificar algo del calendario para que te creamos que es genuino y no oportunista. No lo hagamos para la próxima, hagámoslo para la otra. ¿Te sigue gustando la propuesta que estás haciendo? ¿Sí o no? Bueno, no sé. Exactamente, sería decir, bueno, las reglas son claras, no nos gustan las PASO a nosotros a partir de la próxima elección, pero no ahora cuando viene una presidencial. Igual me parece que Andrés está poniendo un tema muy importante que es el diálogo. De esta manera se convocaría para una negociación, que sería modificar la Corte con nombres importantes. Vos ponés el de Pichetto, que es un nombre que al peronismo le serviría y a Macri también. Tendría que haber otro que serviría al radicalismo y algo más. Pero esto sería, en algunos sectores, Andrés, visto como un nuevo pacto de impunidad, casi como un pacto de Olivos 2, porque vos tendrías hoy en día a un Milei desatado diciendo, ven, se juntan otra vez, como cuando se juntaban en el pacto de Olivos, para garantizar la impunidad y el bipartidismo y dejarnos todo afuera. Y en este escenario de casta, que se impuso efectivamente en algunos sectores de la sociedad, sería tremendo e impasable, me parece. Coincido. Por eso el único escenario de diálogo o de acuerdo posible es este, en el que esconden el acuerdo. Se siguen matando, se siguen criticando, siguen diciendo lo peor del mundo, y mientras tanto pasa calladito por el Senado, un acuerdo para, digamos, no es para modificar la Corte, es para completarla o incluso para ampliarla. No se saca lo que está. Re paranoico, pero vos lo escuchaste en algún lado. ¿Esto de dónde lo sacaste? Porque uno vive leyendo todo y escuchando todo y no lo había escuchado. ¿De dónde lo sacaste eso, Malamud? Hablo con gente, pero haceme cargo a mí. No, pero a ver, tomemos esto, porque digamos, acá hay esto, el lápiz negro está de... Antes lo decía Andrés, y yo humildemente me permito colaborar en eso, en el dibujito de los hombres araña que se señalan así, está el cristinismo con Macri. Vos manejás la justicia, dice el cristinismo. Y el macrismo dice, no, vos manejás la justicia. En el cristinismo, ¿qué te dicen? Nos hablan a nosotros, pero Macri maneja la justicia mejor que nosotros. Esperá, Macri y ahí no quiso ampliar la Corte, no quiso democratizar la justicia. Pero en este momento hay preocupaciones respecto de la situación judicial de Cristina, lo hablábamos antes, mañana sigue el juicio de vialidad, y el cristianismo dice que la justicia no tiene sobre la mesa las causas contra Macri. Lo que cuenta Andrés es exactamente así. Son cuestiones que no a la vista y en lo público, que subterráneamente son conversaciones que existen. Andrés. Que Torello, que es uno de los responsables de la mesa judicial de Macri, estuvo reunido con Cristina, no lo niega nadie hasta el momento. No. Pero vos creés que se habló... ¿Están hablando de algo? Es de la justicia. Sí, pero además lo que no hay que perder de vista es el rol del Consejo de la Magistratura, que se venía a modificar, que lo preside la Corte Suprema, que abrió un gran debate y finalmente no ocurrió absolutamente nada de todo lo esperado. A mí yo veo imposible. Exactamente. Y la agenda, la pregunta puntual, Andrés, es esta centralidad indiscutible que Cristina Kirchner tiene en la opinión pública, porque finalmente de lo que terminamos discutiendo, sin minimizar la gravedad institucional que fue el atentado del 1 de septiembre. Pero hoy ella misma vuelve a marcar la agenda, anticipando lo que va a ocurrir mañana, lo que va a hacer su abogado, lo que se va a plasmar finalmente en un pedido de absolución en el único juicio por presunta corrupción que tiene ella en desarrollo. Es finalmente esto. Por omisión o por acción de la oposición o de otros actores políticos, la centralidad sigue siendo solo de Cristina Kirchner, da la sensación. Sí, está basada en una identidad política muy fuerte.
lo hablábamos la otra vez, entre el 20 y el 30% de los argentinos se considera kirchnerista, cristinista o algo por el estilo, y no va a dejar de serlo. Entre el 20 y el 30% de los argentinos se considera macrista o algo por el estilo y no va a dejar de serlo. El problema es lo que hay afuera. Y hay por lo menos un 20 creciente de argentinos que odian a los dos. Andrés. Y ese es el problema, porque esa es la grieta que cuenta, esa es la grieta de la violencia. Y esa gente siente que tiene reclamos legítimos, que está siendo asaltada, robada, ignorada y maltratada por los demás. Y eso es lo que hasta ahora no existía en el debate público, salvo quizás encarnado la figura de Milei. El discurso de esta gente que atentó contra Cristina es calcado del discurso anarcocapitalista que muestra armas en el escenario de las movilizaciones de La Libertad Avanza. No estoy diciendo que esté vinculado. Milei no tuvo nada que ver con la violencia, en este caso con el atentado, nada que ver. Pero el discurso viene de ahí, es el discurso de la rabia de la gente que se siente excluida. En un rato, quiero anticipar, vamos a tener una conversación no exenta de dificultades probablemente, con Jonathan Morel, que es el líder de Revolución Federal. Saber qué piensa, cuál es el rol de la violencia o de la amenaza. Vamos a tener una charla con él en un rato en el programa. Es un fenómeno que no se puede desconocer. Pero, Andrés Malodum, quiero preguntarte por la economía y por Massa. Pablo de León contaba que Massa va al departamento de Cristina a buscar la aprobación de la hoja de ruta que tiene. ¿Cuánto seguirá bancando este sinceramiento, este dólar soja de 200, suba de tasas, que era una cosa venenosa antes del peronismo? Le decía a Macri, ¿cómo van a tener las tasas altas? Bueno, hoy están altísimas. Una serie de medidas económicas que son muy en contra del ideario kirchnerista. ¿Cuánta luz verde tiene Massa, te parece? Yo no recuerdo un gobierno tan dependiente de la embajada desde aquel que tenía a Braden como embajador. ¿Por qué? Massa es el hombre de la embajada. Cristina recibió al embajador de Estados Unidos un par de veces y recibió a la general que coordina el Comando Sur, es decir, a la militar de los Estados Unidos que se encarga de los asuntos latinoamericanos. Y ahora todos los sindicalistas de Cristina se están reuniendo a los abrazos y sonrisas con el embajador, que es súper astuto y tiene un discurso antigrieta que es impecable. En este momento, Argentina está alineada con Estados Unidos como yo no veía hace mucho tiempo. Y eso es porque Cristina no lo aceptó, yo diría, lo ordenó. Así que en este momento no veo posibilidad de que ella le saque la alfombra debajo de los pies a Massa, al contrario. Massa es el operador de Cristina para conseguir resultados. ¿Por qué se necesita la economía? ¿Por qué necesita eso Cristina y el gobierno? ¿Por qué lo acepta? Porque la explosión económica se los lleva a puestos. Ellos necesitan estabilizar la economía primero para que la gente no los corra a patadas en la calle, a patadas o a tiros. Y segundo, para tener alguna chance electoral el año que viene. Es pura racionalidad. Y como el cristinismo es verticalista, nadie levanta un dedo contra la embajada. Están todos felices. Bien, de hecho hubo una foto con Yasky, Baradel, etcétera. No sé si no estuvo Pablo Moyano también, pero Baradel y Yasky seguro. Andrés Malamud, ha sido un gusto charlar con vos hoy. Gracias, Diego, a todos. Muy bien. Alberto Fernández, un presidente perdido en Nueva York, como la película, como aquel título, Adrián Ventura. Sí, pero el problema es que Eddie Murphy es un comediante y era una película. Ahora tenemos un presidente que en serio está perdido, que le tuvieron que armar una agenda, repito, con Cristalina Georgieva. No está ahí, estaba viendo la agenda de de Alberto Fernández, disculpen. Estaba viendo la agenda de Alberto Fernández. No está previsto que participe de una comida con Joe Biden. La comida de gala que habitualmente da como anfitrión Estados Unidos a los presidentes, porque Alberto se va a Houston y de Houston a Buenos Aires el miércoles. Con lo cual, y estuve preguntando también por esa famosa bilateral con Joe Biden, viste que viene demorada. Quienes conocen la intimidad de esta reunión, me dice, esa reunión con Biden de julio y que se demoró y se postergó, nunca existió para Estados Unidos. Esa reunión existió para el imaginario argentino, intentaron de armarla de buena fe Jorge Argüello, el embajador argentino en Washington, pero Estados Unidos... Esa que se suspendió por el COVID de Biden. Nunca la confirmó Estados Unidos. Lo que me dicen es necesario crear, antes de esa reunión, una agenda de trabajo para avanzar con los temas, que es como hace la diplomacia americana. Y después es un apretón de mano de presidentes para decir,
ya resolvimos los temas. Eso nunca existió. Lo más paradójico es que, ¿saben cuál es el tema de la Asamblea número 77 de las Naciones Unidas? El desarrollo sustentable. Argentina se presenta siendo el segundo país en América del Sur con focos de incendio, con un 30% más de quemazones que el año pasado. Es decir, que no solamente no tiene una agenda alternativa, sino que va a estar en un lugar muy incómodo porque Argentina no tiene nada para decir de eso. Bien, Pablo. Bueno, hay que estar atentos a qué pasa acá en la Argentina, porque mientras Alberto va, como decía Adrián, repitiendo la gira de Massa, repitiendo los interlocutores, es llamativo que fue primero ministro de Economía y después un presidente que no le prestan absolutamente atención, porque lo único que puede hacer Alberto es arruinar alguna cosa, pero digo que se mande una macana, pero si no, todo ya está hablado absolutamente antes con Massa. Hay que estar atento a las próximas reuniones de Massa con Cristina esta semana en Buenos Aires. Sensación telefónica, videollamada. ¡Aló! I have to you, New York, New York. Me siento ante Garmaz con esta música de fondo. No llevó la guitarra. No. Está por ahí, no. está por ahí el argentino disfrazado de hombre araña que vive ahí, que le va muy bien, siempre se hizo famoso. El de Batman, el Batman de Times Square. El de Batman. Sí. De Times Square, sí, claro. Acá estamos desde el corazón simbólico del capitalismo, pero ojito, que nadie se confunda, porque por más que hoy los ojos del mundo libre se posen sobre mí y casi no pueda caminar por Manhattan por la cantidad de selfies que me pide el americano de a pie, no me la pienso creer. Jamás perderé la sencillez que me da ser un tipo común, profe de la UBA y fana del bicho, El hombre que Pero saca bueno. a pasear un perro, Sí. un hombre común, un ser ordinario que tiene responsabilidades extraordinarias, como decía Extraordinario. Néstor Kirchner. Muy bien. Grande frase que uno fue deglutiendo. Y que se convirtió en un extraordinario. Eso sí. Muy bien. Venimos como 50 de comitiva acá. Estamos aprovechando. Aproveche el dólar turista que es el... Sí. porque está por subir, ¿eh? Bueno, Compre ahora, viajando, porque- vos sabés que me di cuenta lo mucho que lloran al pedo los argentinos. Te doy un ejemplo. Acá un bife de chorizo con frita, que es lo que yo suelo desayunar, cuesta entre 70 y 80 dólares. Y allá, en cambio, por 10 o 12 dólares te conseguís un buen bifacho. ¿Ven que lloran al divino botón? Claro, es La verdad. única verdad es la realidad, como decía Bill Clinton. Salvo por eso, por los ingresos que tienen allá y los que tenemos acá especificados. Y bueno, por supuesto, pero ¿no? bueno, vine acá a New York para hablar en la ONU y que el mundo sepa que nuestra democracia está en peligro por culpa de ustedes, los profetas del odio, los que apuntan con micrófonos y disparan con copitos de nieve. Ahí está, y Así que lo va a plantear, mañana va a contar el caso Sí, del sí, intento de atentado y demás. Les pienso regalar un compiladito de mis mejores frases que hoy están muy bien detalladas y talladas sobre el mármol de la historia y que Osvaldo Bazán, con buen tino y gargamuza, recopiló en su columna del Sol, hoy en El Sol, sí, de en- Mendoza, Osvaldo Bazán, sí. Gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Presidente, ¿le puedo preguntar Sí. algo? ¿Cómo va a ser para que... Mirá, Ventura, hoy se cree que puede manejar el programa. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Todo, ¿Qué te pasa? ¿No te deja hablar la Pehue? Y ahora estás con ganas de Es hablar. verdad, ¿Qué pasa? la Pehue lo tiene amordazado y viene a saciarse acá. Se viene a Trabajamos muy bien saciar con la acá. PEU, trabajamos bárbaro con la PEU. No, pero le quiero hacer una pregunta, presidente. Cuando usted habla en Naciones Unidas, cuando hablan los presidentes, no hay nadie en la Asamblea General. Se van todos, quedan 2 o 3. ¿Cómo va a ser para que esta vez el mundo le preste atención a la Argentina y estén todos pendientes de su discurso? Ponemos a las comitivas. Los ponemos de extras. En el lugar ¿Cuál de es el Macron problema? lo pone la comitiva. Por ejemplo, pone a Aníbal Fernández. ¿Y nadie se Lo da ponemos a cuenta? Aníbal, ya le ponemos Macron unos y Aníbal lentes. son te da- distintos. No, pero Aníbal te da, le ponemos unos lentes oscuros, ¿sabes cómo te da? A Gaby Cerruti, todo, trajimos a Jaime Persig, ministro de Educación, todos los disfrazamos y más o menos dan como un perfil internacional. Así que no va a haber ningún problema. ¿Otra pregunta pelotuda no tenés? Con todo respeto y sin No, odio, no. lo digo. Señor presidente, tengo muchas preguntas. Seguramente va a decir que Argentina está creciendo a tasas chinas.
No te quiero spoilear el Y que no hay discurso, inflación. porque no quiero adelantar nada porque los voy a sorprender a todos. Y va a dar que hablar. Acordate lo que te digo. Le hago esta Va a dar que pregunta, hablar. le hago esta Porque pregunta. ahora voy a repartir palos contra el asesino de Putin, a quien yo le ofrecí ser la puerta de la América Latina y él se negó y por eso se metió en una guerra. Lo metió en una cosa que Zelensky ahora lo está dejando en ridículo. Así que... Para no les quiero prepararnos, spoilear, pero para voy a- prepararnos voy a- para el momento. ¿Usted va mañana a voy a improvisar o le escribieron, va guionado o Bueno. sale sin red? ¿Te acordás cuando dije que Evo era el primer presidente boliviano que se parecía a los bolivianos? Me lucía ahí, ¿eh? Sí. O cuando sostuve que no creo en los planes económicos. Sí. ¿Eh? O los brasileños Y cuando que me viajan comprometí a extender la jornada educativa y dejar de emitir moneda a lo loco, bueno, son demasiadas las frases como para decirlas todas acá, pero lo que importa bien. es el mensaje. Bien. Soy capaz de decir cualquier cosa, ergo soy impune. Bien, por eso mañana vamos a ver cuánta gente lo va a escuchar. Gracias, presidente. Bueno, ustedes sigan participando que yo me voy a dar una vueltita en limusina ahora. Vaya, por gusto va a ir. A cargo nuestro. Bueno, muy bien. Bye, bye. Bye. Bueno, en un rato, como les dije, vamos a estar hablando con Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. Muchas preguntas, realmente muchas preguntas. Bueno, Casi- vamos a ver si las puedo responder, perdón. Bueno, quiere responder Morel. Vamos a tener una charla a fondo con Morel en un ratito. Está con nosotros Jorge Giacobbe. ¿Cómo está usted? Señor, yo estoy muy bien. Muy bien. Bien, usted siempre tiene números para traducir cosas de la conversación pública o cosas de opinión con evidencia. ¿Qué trajo hoy? Nuestro último informe se dedica básicamente a la repercusión social tras el atentado sobre Cristina y también sobre la causa. Digo, es interesante ver que la bala no se disparó y los sesgos sí. Y entonces, por supuesto, nada cambió, como bien decía Malamud antes, eso está ya comprobado en números, ahora si querés hablamos de eso. Pero me parece que es interesante ver este caso para tratar de desnudar, para entender cómo los argentinos construimos conocimiento. Esa noche, las primeras 2 horas, todos zozobramos. Intento de atentado, esas 2 horas exactamente. posteriores. Después de la información, me refiero, ¿no? Claro. La información no iba a aparecer. No apareció y tampoco va a aparecer a futuro. Y la información que haya va a ser absolutamente sucia, como todo en Argentina. Y sin embargo, 47 millones de personas no tuvieron ningún problema en tomar una posición. Con el saber, no. Con el creer, que es lo que usualmente utilizamos para reemplazar una cosa por la otra. ¿Y con qué creer reemplazamos el saber? ¿Con qué tomamos posición si no está la información? Lo más parecido a la verdad sería la información, digamos, con los sesgos que tenemos anteriores. La Argentina se dividía, ya estoy, Adri, perdón. La Argentina se dividía 70-30 o 65-35 de gente a favor de Cristina y en contra de Cristina. Muy bien, la causa judicial cae en ese sesgo, 65-35. Le pones una pistola en la cabeza, no sale el tiro y cae en ese sesgo. Hacia atrás, todos los temas caen en ese sesgo. Me parece que los argentinos se ponen un poco predecibles también a futuro. Bueno, pero acá hay un elemento que es, ahí voy con vos, Adri, a diferencia de otros acontecimientos muy traumáticos en la historia del kirchnerismo y sobre todo de Cristina, como el fallecimiento de Néstor, que movió muchísimo la aguja y la conversación pública y las emociones hacia Cristina, la novedad es que un hecho muy terrible, en este caso ya no modifica nada. Y agrego, incluso resulta inverosímil para gran parte de la población. Aún avanzando en la investigación y con elementos que se van sumando a la causa, aún así creen que esto pudo haber sido una farsa. 65% de los encuestados dice que esto es una farsa para la victimización de Cristina. Ahí lo tenemos. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es esa? A ver. Estamos viendo 2.500 casos nacionales en toda Argentina y ahí tenemos abajo el 65% casi de gente que dice que esto es un montaje para victimizarla. Y entonces fíjate que el resto, el 35% que es cristinista, que en las encuestas está muy desdibujado, que está muy escondido, que está muy jabonoso, digamos, para encontrarlo en términos de investigación, sin embargo acá parece bastante claro. Ese 35% está dividido en 2, casi por partes iguales, 17 y 16,
Una parte cree el sesgo absolutamente opuesto, es decir, que este es un atentado perpetrado por la oposición. Es decir, que en el bar La Perla de Once, donde se compuso la balsa de Tanguito, también se juntaron Macri, Mañeto y el embajador de los Estados Unidos y contrataron a un brasilero que tiene una madre chilena y un padre inglés, que es toda la representación del mal, para matar a Cristina. Y la otra parte, la otra mitad, cree que esto es un atentado perpetrado por un loco suelto, digamos. Entonces tenés de vuelta el 35% que nos cuesta encontrar mucho en términos de intención de voto, por eso hay encuestadores diciendo, y hay encuestas diciendo, incluso las mías, que el kirchnerismo vale 20 o 25 puntos, cosa que descreo, y tenés al 65% entonces de la población argentina que cree todo lo malo de Cristina y no le va a creer nada ni de este, ni del tema anterior, ni del próximo. Ahora, vos planteaste esa oposición entre la opinión sesgada y la información. Sí. La falta de información es, te diría, una estrategia deliberada del gobierno, porque incluso cuando aparece algo se encargan de ponerlo en duda, de titularlo. Sí. O sea, ¿cuál es la ganancia de ir por ese lado y en un momento en donde la gente necesitaría muchas más evidencias y muchas más certezas, se encargan de hacer exactamente lo contrario? Teóricamente uno miente para conseguir un propósito, Adriana. Por eso... ¿No? El propósito no parece estar funcionando hacia arriba del 35%. ¿Ok? Para conseguir más que 35% no parece estar funcionando. Sí puede llegar a funcionar, y eso lo tendremos que ver con el tiempo, para ver si Cristina logra que no se le vaya el 10% de votantes que hoy vemos avergonzado y que están tecleando. Nosotros, cuando le pedimos a la gente que nos diga si quiere que gane o que pierda el kirchnerismo, le da lo mismo. Quiero que gane el kirchnerismo, bajó de 24 a 20. Muy bien. ¿Por qué hoy estaría midiendo 20 y el año pasado en las elecciones sacaron 33? ¿Por qué una parte dice me da lo mismo? Bueno, porque yo creo que hay más o menos 10 puntos de kirchneristas de a pie que ya no están entusiasmados, que están avergonzados, que están incómodos, que en la estructura de conocimiento y de argumentos te dicen que Alberto es un tarado y que Cristina la cagó porque eligió mal. Y además la ven ahora contra las cuerdas en términos judiciales. Eso es vergonzante en la conversación social, pero creo que están ahí, creo que están latentes. Ese 10% Cristina no lo puede perder, tiene que hacer todo tipo de maniobra. Y entonces en lo judicial da una pelea comunicacional que va mucho más allá de la pelea judicial, y entonces hay una utilización política seguramente para no perder ese 10%. La importancia es esto y cierro. Viene larguero hoy. Si Cristina va a las elecciones del 2023 a perder con 20 o 25 puntos es un escenario, y si va a perder con 35 es otro escenario. Perder con 20 es la disolución del espacio. Y es no ella y los hijos, sino 5.000 personas que gobernaron con ellos temblando porque van en cana todos. Si se dispara el proceso de dominó. Si pierde con 35, al próximo gobierno lo tiene agarrado del cogote. Pero no hay forma de recuperar ese 15% que incluso en encuestas sensibles como su opinión acerca de la corrupción ya están en retirada. Sí, hay una forma de recuperarlo porque hay una parte del kirchnerista, la mayor parte de los kirchneristas, de los que votaron el año pasado, por ejemplo, 33%. La mayor parte de eso cree que Cristina es inocente, que es una perseguida y que es pura y pía. La otra parte cree que Cristina pudo haber robado o no, o que una de esas no robó ella, pero robó en sus segundas líneas, pero por sobre todas las cosas cree que Cristina, con sus imperfecciones, es mejor que la derecha a la cual le tienen un miedo histórico. Entonces hay una forma de recuperarlo. Ese 10% que hoy está en disputa me parece que es el corazón de la discusión y es lo que explica el comportamiento de ella. Perder con el 35% es sentarse frente al próximo gobierno, sea hombre o mujer, tenga pelo o no tenga pelo, sentarse en el lugar del opositor, cacarear todo y esperar que entre en crisis, que fracase y que el péndulo vuelva. No es un plan loco. Planteábamos dos cuestiones, la economía y la batalla simbólica, el relato, lo narrativo del kirchnerismo. Bueno, ¿qué es lo que va a definir si entra y si eventualmente si pierde con 35 o pierde con 15 o 20? No, la economía. ¿Dónde se juega? La economía. Claro, lo que está decidiendo en el fondo de todo es si la gente está incómoda o no en términos económicos. Le pedimos a la gente que nos diga, como siempre, en una palabra,
cuál es su principal problema, cuál es el principal problema de su familia, también cuál es el principal problema del país. En todos esos casos insisten con la economía y con la inflación. Todo el resto de los problemas de esa nube de palabras han desaparecido. En alguna época estaba la educación, en algún momento la corrupción, en algún momento la inseguridad. Se limpió toda. Esa nube de palabras se limpió toda y lo que le interesa a la gente es la economía y la inflación. El gobierno se lo soluciona o no se lo soluciona. Y por eso le van a cortar el cuello o le van a dar la mano. Después, en la discusión de lo social se va a significar con un montón de argumentos. Pero todos esos argumentos son el síntoma de lo anterior. Cuando vos hablás con gente del cristinismo, te dicen que en las marchas, en las distintas movilizaciones que hubieron, volvieron a ver a gente que se había ido, gente que se había desencantado y que se había ido de las movilizaciones y que volvieron a aparecer. Con lo cual, en esto decían, bueno, ahí aparece el tema de una posibilidad de mejorar y el tema del clamor Cristina 2023. Pero a mí me parece que, tomando lo que vos decías, todo esto se desarma cuando vas a la realidad económica, cuando esta gente no vive en un tupper, sino que va al supermercado, tiene el problema del trabajo, no le aumentan por abajo la inflación. Entonces ahí aparece esta situación de que el descreimiento que en algunos sectores aparece, que me parece que no perfora en el núcleo de ellas, tenga el número que tenga, pero me parece que va encaminando al peronismo a que si no baja la inflación, si Massa no tiene hechos concretos, va camino a la peor elección del peronismo en la historia. Bueno, muy probablemente, muy probablemente. Es interesante esto que decís, Pablo, porque hay que revisar todo el tiempo si los signos de la política de hace 30 o 40 años nos sirven para analizar la de hoy. La Plaza de Mayo, a mi criterio, ya no es un síntoma que nos permita nada. ¿Ok? Si vos agarras los votos de Cynthia Houghton en la provincia de Buenos Aires, que salió última, con 1,5 puntos, y ella los pudiera traer a la Plaza de Mayo todos, ella te llena 2 Plazas de Mayo y media. Cynthia Houghton salió última, no es un fenómeno de la política, y sin embargo, 2 días y medio de Plaza de Mayo, vos dirías, wow, esto es un fenómeno político de la puta. No lo es. Lo que está en el espacio público, lo que está en lo analógico, no explica lo que está en las casas. ¿Podés explicar por qué, a qué te referís con lo analógico que no explica lo que está en las casas? Ir a la Plaza de Mayo no necesariamente permite inferir que a la gente que no se mueve de sus casas le está pasando lo mismo. ¿Okay? En el 83 volvió la democracia, entonces el peronismo hizo su acto en la Plaza de Mayo, el radicalismo hizo... Y entonces, ¿en quién llevaba más gente? ¿En qué potencia? No se pueden sacar grandes conclusiones mirando el tamaño de las marchas o el llenado de las plazas. O las contrarias a las que suponemos, porque esa idea de que la plaza es legitimación, en realidad hoy la plaza es el antiguo aparato puesto en movimiento, lo cual te muestra más la decadencia que la fortaleza. Y déjame agregar un dato en línea con lo que decías vos y también vos, Pablo, recién, de la inflación, ¿no? La economía. Datos objetivos del INDEC. 5,3 subieron los salarios en julio, 7,4 la inflación. Agosto, la inflación 7%, los salarios volvieron a perder. Es decir, la gente en sus casas, no hay emoción que le pueda transmitir ninguna plaza. La gente en sus casas cada vez compra menos. No hay una épica, hay un dolor en el bolsillo. Pero aparte de lo de ¿para qué? Para nada. Nosotros analizamos, y tomo lo último que decía Jorge, analizamos las marchas, ¿no? Parque Lezama, cuando fueron 5.000, 10.000, Plaza de Mayo, que fueron 100.000, 80.000, no cambia nada, porque la realidad pasa, y eso tiene que ver con la nota que vos vas a hacer después con Jonathan Morel. La gente va por acá, la gente va a comprar y mira los precios acá, la gente se comunica, la gente charla en otros lugares, no va a dirimir a la plaza como pasaba antes. Eso no es más un lugar de discusión, sino un lugar de confirmación de algunos sesgos. Eso es muy interesante porque me parece que muestra que hay una opinión pública que ya no se relaciona con lo que le piden los líderes como antes. Diego, me parece que ya lo conté acá, pero lo voy a volver a contar. Mi abuelo tenía una frase, el padre de mi padre, era un hombre muy sencillo, pero tenía una frase que era muy brutal. Decía, Jorge, donde hay un pelotudo no hacen falta 2. La opinión pública argentina hace 40, 50 años aparecía un pelotudo y disparaba a otros pelotudos. Hacíamos síntoma todos. Por un caso como este, una pistola en la cabeza, en la principal referencia de la política argentina, hubiera desatado una guerra civil. Nadie se movió. Estamos frente a otra sociedad. Cuando el espacio político que te disgusta sale a la calle y te dice la plaza es mía, la calle es mía, la gente no sale a disputar la calle. La gente dice, bueno, quédatela, flaco, que yo, problema tuyo.
Estamos frente a otro nivel de aplomo. Bueno, ahí hay un sesgo optimista tuyo porque hay algunos dirigentes de Juntos por el Cambio que dijeron eventualmente vamos a hacer una gran manifestación. Estamos calculando si efectivamente la hacemos y cuándo estratégicamente. Viste, vos me tenés por pesimista y no soy. Está muy bien. Nubes de palabras como herramienta. Luciani. Tomamos este tema porque mañana aparece Veraldi, el abogado de Cristina, que va a contestarle de algún modo como defensor a Luciani. Definen una palabra a Luciani. Al fiscal Luciani y aparece valiente, honesto, héroe, corrupto también, de las personas que no lo quieren. Y en términos de imagen, hay un poco de no sabe, no contesta, Diego, y es interesante porque el 15% de los encuestados todavía no sabe quién es. 15%. 15%. ¿Qué quiere decir eso? Porque eso quiere decir que hace 2 meses a este hombre no lo conocía nadie, hubiera dado 100% de desconocimiento y en muy poco tiempo, de repente, construyó 85% de conocimiento. Ahí lo tenemos. La barra gris es el 15% de gente que no lo conoce, que es muy bajita para la poca vida pública que ha tenido hasta ahora, aunque intensa. Y después hay un interesante 61% de imagen positiva y un 20%, casi 19% de imagen negativa. Bien, y ahora 9 palabras sobre la vicepresidenta. Sobre la vicepresidenta volvimos a hacer la nube de palabras, que la hacemos cada tanto, y resulta que tampoco cambió nada. Diego, lo que aparece es la palabra corrupta y chorra a título de sinónimos. Después hay una serie de palabras todas muy pequeñitas. Aquellos que la quieren hablan de líder, hablan de estadista. ¿Qué muestra es esta? Porque esa muestra, así, en el tamaño de las letras, no pareciera que represente, no sé, el 20, 25, 30 que tiene el kirchnerismo, que debería decir líder fuerte. No, no. Porque los que no la quieren tienen una sola palabra para describirla. No hay muchas palabras para describirla. Es una nube que en ese sentido es muy homogénea. Exactamente. Los que sí la quieren tienen diferentes palabras. Pero te doy un dato. Una encuesta sobre jóvenes de Buenos Aires y de la provincia y la ciudad, preguntando si los problemas de la Argentina provienen de la corrupción, la mayoría ampliamente o que sí, jóvenes. Es decir, es un tema que no era un problema y ahora empieza a ser asociado al fracaso de la política. Bien, Jorge Giacobbe, ¿hay incentivos para el diálogo? Uno hasta estaría adelantando la respuesta, pero como sos el invitado y te vamos a escuchar, ¿qué pensás vos del llamado al diálogo, aún en lápiz negro, insinuado, no hay un canal institucional donde se haya hecho? ¿Hay incentivos para alguna de las partes a sentarse con el otro? Creo que debería haberlos, pero me parece que en lo fáctico estamos pidiéndole a los personajes que componen el ambiente político algo que no pueden dar. Digo, mirá, si vos agarrás 3 chanchos que estaban peleados entre sí y los juntás, tenés una piara, no dejan de ser chanchos. Si agarrás 3 peces que estaban peleados entre sí, tenés un cardumen, pero no dejan de ser peces. Si vos agarrás 3 inútiles y los juntás, tenés el sistema político argentino, no dejan de ser inútiles. Pero vos estás formulando que hay una imagen de inutilidad general del sistema político. Absolutamente. Diego, la gente está enojada. Por más que vote a alguien, por más que construya una pequeña esperanza con alguien durante momentos particulares, hay una opinión pública allá afuera que se da cuenta que los tipos que gobernaron las últimas décadas convirtieron un país de 75% de clase media en 50% de pobres. Decime si no hay enojo. ¿Y de qué porcentaje es esa cantidad, esa porción de la sociedad que consideraría inútiles a todos los espacios políticos? Una parte enorme, 80% de la población por lo menos. Entonces van a ir a... Sería gravísimo. 2 fracasados. Sería gravísimo. Sí, claro. 2 fracasados se pueden juntar a hablar. Lo que yo me pregunto es qué solución sale para los argentinos de ahí. Bien. Muchas gracias, Jorge Giacobbe. Muy bien, voy a visitar a Lucía Salinas. Lucía Salinas, vamos a avanzar sobre la investigación del atentado. Lucía, posibles vínculos financieros detrás de los 4 acusados, son 4 copitos. Bueno, lo que ya sabemos hasta ahora, Diego, es que hay 2 personas procesadas. Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte, que están acusados como coautores de la tentativa de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
¿Qué va a resolver esta semana la jueza María Eugenia Capuchetti? ¿Qué va a suceder con la amiga Agustina Díaz y con el cuarto detenido, que es Gabriel Nicolás Carrizos? Los dos ya fueron indagados, están detenidos y están acusados de haber participado en la planificación de lo que se llamó en la causa el plan criminal para asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora viene la otra parte. Viene quizás lo que el kirchnerismo busca hacer con esta causa, que es darle un tenor más político. Para eso, la querella, que es la voz de Cristina Kirchner en este expediente, va a hacer un pedido muy puntual en los próximos días. Si querés, los vemos y acá están detallados. A ver. ¿Qué es lo que quiere Cristina Kirchner que se averigüe? Los posibles vínculos financieros detrás de los 4 acusados. Estos 2 que yo te conté, que ya están procesados, y los otros 2 que fueron indagados y todavía falta resolver si los procesan o no. Lo que quiere saber es, ¿alguien estuvo poniendo plata para que estas 4 personas armen este plan, compren las armas? Porque acá hay un dato nuevo. Hubo otra pistola que no se usó en el ataque, pero que Carrizo, el conocido como jefe de los copitos, se la dio a Brenda Uliarte, y lo que quiere saber la justicia es cómo compró las 2 pistolas, una que se usó y la otra que no, cómo se financiaban, cómo vivían este grupo de personas investigadas hoy. Pero va a haber otro planteo que también quiere hacer el abogado de Cristina Kirchner, y es que se investiguen la posible vinculación de los acusados con organizaciones políticas. Bien. Este es un punto que al kirchnerismo, a Cristina Kirchner y a su abogado le interesa de manera particular, porque no se quieren quedar solo en nuestros 4 acusados y que toda la causa se cierre ahí. Lo que quieren desentrañar es, ¿y si hubo influencias de otros espacios o de organizaciones políticas que participaron en armar este plan de ataque, como dijo la jueza? Estos son 2 ejes centrales que ahora van a tener que empezar a investigarse en la causa, porque va a haber un planteo muy puntual por parte de la querella. Y a esto lo que no podemos dejar de mirar es, ¿te acordás lo que charlamos que hizo la Agencia Federal de Inteligencia? Sí. El primer organismo del Estado que hace un planteo formal en este expediente. No sé si tenemos el documento para verlo. Acá lo tenemos. Esto es importante porque vamos a hablar ahora en instantes con Jonathan Morel, que es el líder de Revolución Federal. Lo que hizo un organismo del gobierno es trazar una línea directa entre los acusados, sobre todo Brenda Uliarte, a quien procesaron como la persona que compró el arma, la Versa calibre 32, le dio la orden a Fernando Sabac Montiel, y la persona que en reiterados mensajes habló de tener un plan para matar a Cristina Kirchner. ¿Qué dijo el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi? Pidió que se analicen los posibles vínculos de Revolución Federal con el intento de magnicidio. Ahí lo tenés resaltado por la propia AFI en la denuncia. Esto se presentó el viernes en el expediente judicial y ahora falta resolver qué es lo que va a hacer la jueza con este planteo. Aportaron una serie de audios de unas conversaciones que se realizaron en Twitter. Bueno, después se puede explicar más específicamente en la entrevista. Y lo que dijo finalmente el abogado José Manuel Ubeira, el abogado querellante en esta causa: tenemos idea de qué es lo que está pasando, pero estamos trabajando en el tema de la prueba. ¿A qué se refiere Ubeira? A que ellos creen que hay algo más grande detrás de estos 4 acusados. Gracias, Lucía. Bueno, voy a hablar con Jonathan Morel. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bueno, Sí. me gustaría que cuentes qué es Revolución Federal. ¿Qué es Revolución Federal? Revolución Federal es quejarse en la calle. Nació de eso, nada más le puse un nombre. Pero es mi persona manifestándose lo que cree injusto. Le pusimos un nombre porque queríamos armar un grupo, queríamos que la gente se junte a manifestarse. Pero nació de eso, de la necesidad de expresar lo que sentimos, lo que recién mencionó Jacobe, lo que cuentan todos los días ustedes, lo que le duele a la gente y demás, en la calle.
me cansé de usar Twitter para eso, me cansé de charlar los domingos en mi casa, llorar por las noches y demás, y dije, basta, un día lo tengo que manifestar donde corresponde, que creí que era en la vía pública. ¿Por qué revolución y por qué federal? ¿De dónde toman esas palabras? No, eso surgió, y federal porque la idea era que llegue a todo el país, me encantaría que se repita en todas las provincias, que sea algo nacional. Lo que pasa es que no queríamos revolución nacional, sonaría nacionalista, cosas que no somos, o sea, no somos ni de ultraderecha ni nada. No tenemos mucha ideología política marcada, ¿no? No es que es algo muy ortodoxo. Somos personas que creemos que hay cosas que están mal. En mi caso opino que el blanco o negro está mal, me gustaría que haya un gris, que no lo hay, no se presenta. Entonces nada, me quejo solamente eso, pero no tengo una bajada de línea política ni nada, porque no sigo a ningún político, no soy fanático. Ahora vamos a ver de qué modo especial ustedes se quejan y las consecuencias de esa modalidad de queja. Pero, suponete, digamos, vos tenés 23 años, ¿verdad? Sí. Como si vos tuvieras que decir tu parecer sobre lo que escuchaste o te contaron de lo que pasó en los 70 en Argentina. ¿Cómo resumirías en un párrafo lo que pasó en los 70 en la Argentina? Los 70 estamos hablando de la dictadura y todo lo demás. Fue una situación social de la cual desconozco. Realmente no me interesa mucho la historia. En eso soy bastante burro. Porque creo que hay que mirar para adelante. Creo que el argentino tiene eso, ¿no? Está siempre mirando para atrás. O sea, vamos a hablar de los 70, como se habla de Perón, como se habla de Néstor, se habla de gente que ya falleció. Basta. O sea, a mí en lo particular... También se dice... Afuera estos comunistas, se usan palabras que también como no son muy de ustedes. Pero es que eso yo no lo había dicho nunca, ¿entendés? En mi vida cotidiana no lo utilizo porque nunca estuve metido en política. Así que desconozco los extremos, o sea, hoy por hoy capaz sé un poco más, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando yo me manifiesto con un grupo de gente y yo no le doy ninguna bajada de línea, entonces cada uno dice lo que quiera. Hay uno que cree que esto es Cuba, ¿entendés? Y está aterrado por eso, entonces... se manifiesta en otro lugar. Yo voy porque quiero llevar el debate, quiero generar justamente esto, de que debatamos, de que así no podemos seguir más. Y que tenemos gente que está un poco más extrema, por así decirlo. O sea, eso lo tenemos que saber mencionar. Y sí, por supuesto, hay gente que está muy enojada, pero demasiado. Y yo te lo puedo decir porque lo viví en la calle. Gente que se te acerca con locura y se va a decir, bueno, no es tan así, calmate. Gente cuando se manifiesta ataca a la policía. Entonces vos decís, bueno, pero está trabajando. Yo soy una persona bastante racional. Ahora, la realidad es que, bueno, nos llevó a esto. Si vos tuvieras que ubicarte, voy a usar categorías que para algunos podrían ser viejas o insuficientes. Izquierda, centro, derecha, ¿dónde te colocarías más o menos? Y podemos decir la derecha, pero lo que pasa es que la derecha supuestamente es religiosa, ¿no? Yo no practico ningún tipo de religión. Bueno, a mí me dijeron que era el típico macho blanco, heterosexual de derecha. O sea, soy negro, bastante negrito. En un canal de televisión, una periodista en un canal de televisión, y soy bisexual. Entonces, ¿Vos sos bisexual? Sí, me monto de drag. Entonces vos decís, ves que no, y les explota la cabeza, no pueden entender que alguien los cuestione. Porque a mí ser bisexual, ¿entendés? Yo siempre lo mismo, a ver, que hoy por hoy los trabajadores no se han esclavizado, no significa que fue gracias a Perón, o sea, eso no te hace peronista. ¿Entendés a lo que voy? Entonces vos decís, ¿cómo un trabajador no puede ser peronista? Y no, porque en el mundo no existe la esclavitud y no hubo peronismo en todo el mundo. No lo entienden, ellos no lo logran razonar. Hay gente que se junta alrededor de las convocatorias que ustedes hacen que esgrimen algunos tatuajes relacionados con el nazismo, etc. ¿Qué entendés vos o qué te parece eso? Me parece que también, ¿no? Es hablar de algo que ni siquiera tiene que ver con la Argentina. Bueno, sí, en su momento se alojaron, pero lo que creo es que alguien reivindique el nazismo me parece una locura, también es un extremo, ¿no? Y yo te estoy diciendo que justamente no estoy de acuerdo con ningún extremo. Entonces, me parece una locura. Ahora, yo hace 3, 4 meses que empecé con esto de manifestarme. Y hay gente que vi una vez en mi vida, hay gente que vi 2 veces, hay un grupo más cercano con el que capaz me junté más, pero tampoco conozco a cada uno. Pero sí sé que hay otras agrupaciones. Vos dijiste, quizás... soy de derecha. ¿Cómo definirías? ¿Qué clase de derecha sería la que en donde vos te incluís? Es que no soy de derecha, yo soy nada más. O sea, vos me preguntás a mí, ¿para qué lado? Sí.
pero no soy derecha, porque no milito la derecha, o sea, no me intereso en la derecha y demás. Ahora, claramente a mí se me encasilla en ese lado, eso es lo que te estaba mencionando. ¿Te sentís cómodo ahí cuando dicen son grupos de derecha o de ultraderecha? No, me enferma porque no me conocen, pero que pongan la etiqueta que quieran. Yo sé quién soy, sé por qué hago lo que hago, sé que de a poco, a medida que la gente vaya conociendo cuál es la intención y demás, se va a ir sumando porque no tiene maldad, no hay maldad en lo que hacemos. Pero usan orcas, usan antorchas, han usado cosas que, mira, te quiero compartir por si alguien no vio esto, miremos esto. Bien, allá está. Esa es la guillotina. Sí. Presos, muertos o exiliados. Y ahí está la guillotina. Bueno, ¿qué te pasa a vos cuando ves eso? Eso se hizo incluso en tu carpintería. La hice yo, la guillotina. ¿Y qué pensás? La guillotina fue para esto justamente. Si hoy estoy acá es por la guillotina. O sea, fue eso. Fue justamente escuchen a la gente. La gente está cansada. Y esa guillotina no se me ocurrió a mí. Esa guillotina la pedí a la gente en Twitter. Yo lo que hago es decir, escuchen a la gente que está cansada y no la escuchan. Entonces, yo agarré, entré a Twitter, vi que la gente decía, esto se resuelve con una guillotina, con una guillotina. Agarré y dije, lo miro a Leo y le digo, si hacemos una guillotina. ¿Miro a Leo. quién? A Leo, que es con el que fundé Revolución. ¿Cómo se llama? ¿Leo? Leo Sosa. Y le digo, si hacemos una guillotina, la llevamos el 9 de julio. Y mira, ¿la puedes hacer? Sí, le digo, la hacemos de pino y cartón. Y bueno, ahí surgió, la llevé y el 9 de julio la gente estaba fascinada con la guillotina, sacaba fotos. O sea, lamentablemente una parte de la sociedad cree que esto se resuelve con guillotina. A mí me parece una locura, una atrocidad. La guillotina. Pero yo la llevo pero como algo caricaturesco hasta se podría decir, ¿no? Pero yo lo que hice fue llevarlo de las redes sociales a la calle, ¿no? Que la gente se empiece a hacer cargo. O sea, eso yo no lo pedí solo. ¿Tenés algo? Y no lo pido, yo no pido guillotina para los políticos. Yo la llevé porque me pareció hasta divertido. La llevé, la hice, la llevé. Es más, cuando la hacía me reía. Terminé de hacerla y me estaba riendo. Mirá lo que hice. Entonces la llevamos. No. Pero a mí, digamos, si vos, hasta si hubiera un componente performer de hacer algo que yo no es mi parecer, pero también usaron bolsas mortuorias. No, eso no fue en nuestras manifestaciones. Esas No son de de manifestaciones anteriores. De todas formas, igual, Ahí está eso. ¿Qué te parece eso? Esa no es de nuestras manifestaciones, eso es del momento de las vacunas y esa es la gente, esos cartelitos donde se ven los nombres, dicen, está esperando la vacuna y se la robó tal. Bueno, es una respuesta. Es una respuesta de la sociedad hacia los políticos. Yo no robé ninguna vacuna, eso la robaron ellos y no hay ninguno preso, Ginés debe seguir de vacaciones. La gente sigue enojada porque, es más, les llevaron eso, que vos decís, el político va a decir, mirá lo que están diciendo, fijémonos cómo calmamos a la gente, qué podemos darle a la sociedad, escuchemos. No les importó. ¿Cuál es el propósito de Revolución Federal? Porque en tu bio dice bala al kirchnerismo. Sí, eso lo modifiqué porque hoy por hoy no pienso igual. Así que pero tu bio, expliquemos, es tu presentación en Twitter redes. Decía 23 años comerciante, bala a los kirchneristas. ¿Y qué como diciendo los eso? rechazo. Nada, quedó. O sea, yo no quiero no hablo del kirchnerista el militante, ¿no? El que vive igual que yo, el que no llega a fin de mes, el que se levanta a las 4 para tomarse el colectivo, el que vive en La Matanza y vive al lado de la zanja. O sea, con ese no es, porque ese es una víctima de este sistema. Es contra el político kirchnerista que usa a la gente, le miente, solamente pide el voto y sí, yo lo detesto. Yo no soporto al político kirchnerista como tampoco soporto a muchos otros. No los tolero y creo que hay una gran parte de la sociedad que también los rechaza y los repudia. ¿Se les ocurrió otra forma que no fuera una guillotina y antorchas? Durante años. Para hacer notar fuertemente el malestar que tienen, el genuino malestar que tienen. ¿No se les ocurrió otra forma que no apelara a la muerte y a la destrucción? Es que yo lo que hice fue, cuando empecé con esto, busqué en Google manifestaciones, qué sé yo, y lo que resaltaba era el helicóptero que le habían llevado a Macri y demás. Entonces dije, bueno, vamos a devolver un poco con lo mismo. Si nadie se escandalizó cuando llevó un helicóptero a Macri. ¿Cómo? O sea, fue un escándalo. Bueno, pero lo que voy es Jonathan, que... No. Sí, Jonathan, fue un escándalo. Y cada vez que se recuerda eso, que fue golpista, un evento... Bueno, lo que a mí me parece es que toman métodos que incluso también se escupieron carteles de periodistas, pero te empezás a parecer a eso que rechazás.
Es que durante años me dijeron que yo tenía que ser superior, que yo tenía que educar, que yo tenía que enseñar. Yo dije, no, flaco, yo no llego a fin de mes. O sea, me estoy por ir del país porque no doy más y estoy buscando la forma de comprar $100. Massa no me deja. Entonces, vos decís, no, yo no quiero superioridad moral con nadie. Quiero quejarme. Está claro. También le pegaron patadas a los autos, al auto de Massa. Esa fue una persona. Sí. Lo que yo digo es que es muy loco, porque se lo decía a mis amigos también, che, ¿por qué no dejás? No, le digo, si vos vas a una manifestación, vas a ir siempre. Porque si te cruzas un político y ves lo soberbio, lo cínico, cómo te mira, cómo te desprecia, vas a ir siempre, vas a ir todos los días. Y creo que, o sea, yo desde que me crucé con políticos, los detesto más. Los soporto cada vez menos. Porque cuando... ¿Qué ves ahí? ¿Qué les ves que te hace detestarlos más? Primero la indiferencia, ¿no? Como vos vas... Porque podés ir golpeando el auto llorando, pero te estás quejando. O sea, le decís, flaco, no llego a fin de mes, no como, no puedo darle de comer a mi hija. Eso es lo que le dijo esa persona que golpeó la camioneta de Massa. ¿Y el político con qué le respondió? Hacer una denuncia. Mandar al abogado. Que la allanen en la casa. O sea, con asco, ¿entendés? Sos nada para ellos. Ahora, él está paseando, entonces vos decís, en lugar de, che, ¿por qué vino un loco desde Moreno? Me golpeó la camioneta, ¿qué hice yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Te puedo ayudar? Sos político, te puedo ayudar, ¿por qué tenés ese malestar conmigo, en todo caso, que recién estoy por asumir como ministro? Preguntá. No, denuncia. Desprecian a la gente y la gente los desprecia a ellos. ¿Qué esperabas que pasara después de la guillotina, de las antorchas? Se fabricaron también en tu carpintería las antorchas. Y ya por fuera de tu liderazgo, las tiraron dentro de Casa Rosada. ¿Cuál era el efecto deseado o buscado con la guillotina, etcétera? Bueno, con esos símbolos muy fuertes de muerte. Lo de la guillotina fue pensar solamente para esa manifestación del 9 de julio, donde sabíamos que iba a haber mucha convocatoria y queríamos llevar algo distinto. ¿Y qué querían que pase? No, nada, llevarla. Era armarla y pasearla ahí, un toque. Después, con respecto a las antorchas nacen por un tema de que cuando yo digo vamos a manifestarnos y empiezo a hablar con gente me dicen no, yo no voy más a manifestaciones siempre con la banderita, el himno, la cacerola. Sienten que los políticos no los escuchan, ¿viste? ¿Qué es eso? No les importa, se te cagan de la risa. Eso es lo que menciona la gente. Y yo le dije, bueno, vamos con una antorcha. Hago una antorcha y vamos con la antorcha a ver si con una antorcha nos escuchan. Y con una antorcha tampoco están escuchando. No escuchan. Los políticos no quieren escuchar que la gente está cansada. ¿Se te ocurrió otra forma militar, pedir entrevistas? ¿Hay otra forma de canalizar esta frustración, esta bronca que tenés? Porque toda la canalización fue una escalada hasta ahí, hasta ese momento era simbólica muy fuerte, de símbolos muy fuertes, que además en la historia de la humanidad fueron muy fuertes, la guillotina, etcétera. Sí. ¿No se te ocurrió otra manera? Me pareció lo más efectivo y resultó. O sea, hoy por hoy... ¿Qué es lo que resultó? Y resultó, hoy se está debatiendo. Che, hay un grupo que salió con una guillotina, con una antorcha a manifestarse y hay un montón de gente que está apoyando. ¿Entendés? ¿Está apoyando exactamente qué? Que nos hayamos manifestado y que nos hayan escuchado los políticos y espero que escuchen. Hoy no pueden negar que nos están escuchando. Hoy no pueden negar que no llegamos a fin de mes, que vivimos a fideos, que los jubilados mueren tomando mate cocido, que nos matan a los nenes cuando van al colegio. Ustedes son periodistas. Yo también lo que sentí es eso. Los periodistas, ustedes que nos informan todos los días, nos cuentan todos los días las desgracias de la Argentina. Todos los días. Y yo dije, no puede ser que yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Está bien, este tipo me cuenta cómo está el país, que se la robaron toda, que esto, que todo, ¿no? Mataron un nene por una cartuchera, mataron a un jubilado por el caniche. Vos decís, este país es una locura. Entonces vos decís, él me está informando. La justicia investigará, no se lo resolverá. Y yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Lo único que podía hacer era quejarme. Lo único. Y alguien, Sabac Montiel, y su compañera, su novia, Brenda, dieron un paso más y muy fuerte. Una es locura. decir, intentaron matar a Cristina y estuvieron con ustedes en alguna marcha. No. Brenda no estuvo en la marcha de las antorchas y no fue una de las que tiró al otro lado de la reja de Casa Rosada una antorcha. Mira, yo sí te voy a hacer, yo soy muy sincero. Yo a Brenda no la vi jamás, ni a Fernando nunca los conocí. Es más, hoy por hoy me indigna que se crean que yo soy el líder de los jefes de los copitos. O sea, me indigna que me comparen con esa gente. Pero yo lo que te puedo decir es que a la manifestación
se suben los flyers a las redes sociales y demás, así que va cualquiera en la vía pública. Brenda, yo lo que vi es que hay una foto de ella que se ve atrás de la Casa Rosada. Claramente yo no hablé con ella, no entablé conversación, que a mí me pareció raro. Porque justamente si alguien se va a manifestar y demás, casi siempre era la intención de sumarse a Revolución para ver que, ¿cuándo es la próxima manifestación o la próxima actividad? Entonces, me extraña que no se haya sumado en ese momento o se me haya acercado. Y después con el tema de la antorcha, las entregamos nosotros. Entonces, no recuerdo haberle dado una antorcha a Brenda, o sea, hoy por hoy que capaz veo la cara. ¿Y no sentís que hay cosas que se están yendo de las manos y vos sos un referente ahí? Vos estás proponiendo una forma de protestar más fuerte. Vos decís, no escuchan, yo se los voy a hacer escuchar. Eso es debatible, ahora lo vemos. Lo que digo es, ¿no te modificó algo tu punto de vista que hayan querido reventarle la cabeza a Cristina de un disparo? Es que si le quisieron reventar la cabeza a Cristina de un disparo, no fue justamente por mi culpa. Pero vos creés que no siento que sea culpable, es algo que generó ella en otro. Pero vos decís, sí quisieran, ¿vos dudás de que fue la intención? No lo sé, no lo sé. O sea, sí, supongo que sí, si están, hoy la jueza ya, no sé si ya están como bien confirmado que había todo un plan y demás detrás. Entonces sí, si quisieran hacerlo es una locura, pero yo no tengo nada que ver. A mí me parece que es una locura que cualquier persona, en lugar de estar pensando en estudiar, progresar, trabajar y salir adelante, esté pensando en matar a un político. Eso me parece un... Hay audios tuyos de la AFI que vos has dicho en alguna entrevista, sí, son míos esos audios, donde vos vas muy fuerte, no vas reflexivo como estás ahora en esta conversación, vas muy fuerte contra el kirchnerismo, con amagues de... Hay uno que dice algo así como... si yo tuviera la oportunidad hago patria y después que pase lo que pase. Sí. Son, digamos, esos audios... Es otro Jonathan ahí. Sí, es que por supuesto, yo soy una persona que por momentos se enoja, pero eso no significa que vaya a matar a nadie. Y después soy una persona súper reflexiva que no... O sea, si me equivoco lo admito, como somos todos, ¿no? Por momentos nos enojamos. Yo lo que te puedo decir con respecto a esos audios que están completamente sacados de contexto, presentaron un pedacito así de una conversación muy larga, donde se tocaban otras cosas. También hay que ver el contexto. Yo, por ejemplo, cuando hablé de Alberto Fernández, hablé cuando estuvo acá en TN, ¿sí? Que en lugar de hablarle a los argentinos, che, disculpen, no sé hacer un carajo, estoy haciendo todo mal, perdona, no, le dijeron, Cristina es una genia, es una diosa, vótenla. Entonces vos decís, yo ese día aprendí, digo, no puede ser que este tipo nos siga tomando de boludos, no puede ser. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que este tipo salga y lo único que haga es hablar pelotudeces y encima como un cínico y soberbio que es? Entonces me indigné y dije cosas, prendí un space, dije lo que dije, la gente coincidía, los que estaban ahí escuchando. Y después con respecto a al otro audio que se presenta, yo la vi a Cristina pasar ahí, ¿entendés? Y vos decís, yo la veo muy desprotegida, ¿entendés? Se la veía desprotegida. Pero creo que ¿Vos también... estuviste ahí en la puerta? No, yo estuve el día de los alegatos. El día de los alegatos yo estuve un ratito muy tarde a la noche y después me fui. ¿Qué fuiste a hacer? Fui porque había un grupo de gente ahí manifestándose, había un grupo, estaba gente de nuestro equipo. ¿En Juncal y Uruguay? Sí, que estudiaban desde temprano, ¿no? ¿Qué querías vos contarle o manifestar en esa esquina? No, ahí fui por mis compañeros. Yo creo que a mí el kirchnerismo me robó todo, el kirchnerismo y los políticos en general, ¿no? Porque fueron 4 años de Macri que fueron muy duros y que por su culpa volvieron. Y creo que ese es el descontento también de la sociedad, ¿no? Que el votante, yo no lo voy a mentir, yo voté a Macri porque soy antikirchnerista, no los quiero más. Entonces, voté a Macri y me desilusionó muchísimo. No escuchó. Y hoy por hoy... mucha gente está enojada con Macri. ¿Sabes lo que pasa? Que ya no creen más en la política. Y si muchos jóvenes se están quedando en la Argentina, o sea, yo vengo mucho por el tema de los jóvenes. Si muchos jóvenes sí se quedan en la Argentina es porque surgió Milei. Porque si Milei no surgía y no se candidateaba a presidente, la gente se iba. Hoy por hoy hay muchos jóvenes que no se quejan conmigo en la calle, pero sí salen a una plaza a militar a Milei, porque creen que es la única esperanza que queda. ¿Para vos es una esperanza Milei? Para mí es la salida de todo lo que hoy conocemos políticamente. Entonces creo que hay que darle una chance a estos tipos. Se le dieron no sé cuántos mandatos, a Macri ya se le dio uno y fracasó. Entonces creo que es, bueno, darle un voto confianza, ¿no? Ya está, no hay nada, o sea, es eso lo que ya conocemos. Bueno, un voto a lo desconocido. ¿Hay algo del discurso de Milei que tenga influencia en ustedes? A mí a veces Milei decía, es una basura. Porque yo escuché en ustedes palabritas
de otros lugares? A mí me gusta mucho Milei. Me gusta cómo habla. O sea, me parece que justamente lo que se le critica es que sea tan sincero. Y a mí me encanta la gente que es sincera. Y creo que en la política no hay sinceridad. Entonces a mí Milei me gusta mucho lo que plantea y demás. Ahora yo lo que creo es que no lo va a poder hacer en este país. Y me desespera. Y yo por eso no lo milito. Yo no creo que se resuelva con Milei. Porque ¿Vos crees en el sistema democrático? Yo creo en el sistema democrático, pero el sistema democrático es a través de representantes. Yo creo que por hoy nadie representa a la gente, por ¿Y así entonces decirlo. qué harías? Es que el tema es que no tenemos políticos. ¿Y entonces? Pero no se puede hacer nada. Por eso mismo, yo lo que dije es, votemos al que votemos, lo que nosotros tenemos que hacer es poner una regla moral. En Argentina está mal la corrupción, no podemos tolerar más la inseguridad, no podemos tolerar más la pobreza, no podemos tolerar más esto, más lo otro. Bueno, entonces, esté quien esté arriba, si nosotros como sociedad nos proponemos no toleramos más esto, más lo otro, empezamos a que el de arriba escuche, ¿entendés? Jonathan, sí. ¿Podés tener momentos un poco violentos vos? No. ¿En tu personalidad? No, no soy una persona violenta. ¿Cómo te definirías vos en rasgos de personalidad? ¿Personalidad? Soy una persona muy extrovertida, que no tiene miedo a nada, que dice lo que piensa, verborrágica y sincera. Y bueno, en eso vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Mirá lo que tuiteó hace un rato Vicky Donda, que es titular del INADI. Lo vamos me a pidió ver. que le responda, ahora te vamos a responder. Dice que no es violento, pero me amenazó de muerte el 25 de agosto, días antes del intento de magnicidio contra Cristina. Sí. Bien. ¿Vos amenazaste de muerte a Victoria Donda? No, yo ya lo dije el otro día con Alberto. Me decían que yo lo había amenazado de muerte porque dije viaja en helicóptero, que conseguir una bazooka. Yo no gastaría ni 2 mangos en ningún político y matar a alguien sale plata. O sea, no creo que tenga que estar muerta Victoria Donda. No lo creo. Sí creo que con Victoria Donda me parece una moral, me parece una cínica, me parece siniestra. Me parece que tendría que estar viendo la causa con la empleada que tenía el negro, ¿no? Primero resuelva eso y que después denuncie. Pero vos la amenazaste, todo eso. No, claro, yo lo que dije fue algo de los padres. Fue algo de los padres de lo que dije. No recuerdo. A ver, hace memoria, dale. Yo lo que te puedo decir es que, bueno, sé que los padres de Donda eran montoneros. Así que nada, yo tengo una apreciación de lo que eran los montoneros, ¿no? Que no es ese bichito lindo que te quieren presentar hoy. ¿Cómo los definirías a los montoneros? Y para mí fueron terroristas que mataron personas inocentes, que ponían bombas y que no hay por qué santificar. Después, a pesar de que la dictadura y los militares hicieron un desastre, esto es la apreciación que podés tener de un pibe que sabe poco y nada, ¿no? Pero la conclusión que logro sacar de todo el relato que me vienen trayendo de años. Lo que yo te puedo decir es que fueron personas que mataron civiles, que la gente llamó a los militares, si mal no comprendo, que después los militares hicieron desastre, pero eso no justifica que los militares vinieron porque había personas que atentaban contra los civiles, que ponían bombas y mataban inocentes. Entonces creo que esos son los montoneros. Bien, quiero ir a un último momento con Lucía Salinas, a ver. Lucía. Diego, sí, efectivamente, porque el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a la jueza Capuchetti, que investiga el ataque contra Cristina Kirchner, que efectivamente se ocupe de determinar si los representantes de Revolución Federal, entre ellos Jonathan, a quien vos estás entrevistando, tienen algún tipo de vínculo con Brenda Uliarte. ¿Por qué realiza este planteo el juez? Porque le cayó una denuncia contra un estado de Instagram de Revolución Federal y lo que plantean es que como Brenda Uliarte participó de una actividad de Revolución Federal, no habría que descartar la posibilidad de que atrás de Brenda Uliarte haya apoyo. Te quiero leer las palabras textuales del juez. Auxilio, cooperación o financiación de esta organización atrás de la persona acusada de haber atentado contra Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Jonathan. No podemos financiar 4 resmas de hoja para pegar carteles con la cara de Cristina. Mira si voy a poder financiar a esto. O sea, el azúcar para los copitos yo no se la compraba, si esa es la duda. La maderita que lleva el palito tampoco se la di yo. Que investiguen porque soy completamente inocente. Al kirchnerismo le duele que la gente no
crean su relato y yo no les creo nada. Y se los voy a decir y me encanta poder decírselo acá delante de tantas personas. Me fascina. Te gusta estar acá, ¿no? Me encanta poder poner la voz. ¿Qué te pasa? Porque yo te veía, estaba del otro lado y te veía que sacabas fotos. ¿Te gusta, sí, no? porque creo que es lo que cualquier persona, mucha gente quiere decir en un medio de comunicación lo que piensa. Y poder hacerlo, yo agradezco esta oportunidad de poder ponerle voz. Espero que alguien más, ¿no? Que seamos muchos los que piensan como yo. De ponerle voz a alguien más. Y a mí agradezco el lugar para poder expresarme en contra. Pero ahora estás vinculado a una causa. Es que ya investigaron, que sigan investigando. Yo no la conocí. O sea, no sé, creo en la justicia, que investiguen. Espero que no se tarden lo mismo que con la causa vialidad, que va 8 años y no hay ningún detenido. O sea, que investiguen. ¿Hubo una idea de querer voltear las rejas de Casa Rosada en un momento? Hay una conversación en donde vos con tu experiencia de carpintero, digamos, contás que habría que poner tal o cual fierro y eso, y tiran y vuelan y después que entre, como si fuera una especie de toma del Capitolio. Sí, es una locura. No, ¿qué pasa? Nosotros nos estaba entrevistando hace ya 2 meses y medio Nicolás, que es un periodista que el primer día me dijo que era kirchnerista. Entonces fue un poco también jugar con eso, ¿no? ¿Jugar con qué? Con la entrevista de Nico. ¿Qué jugaste? Porque eso yo lo hice adelante de Nicolás, tampoco. ¿A qué jugaste? ¿A qué? Y a eso de que él creía, viste, él te decía, yo no coincido en nada, es tan loco, la guillotina, viste. Entonces le dábamos un poco también para la nota, ¿Qué le daban? Nada, estábamos hablando de eso porque estábamos hablando de las casas de la reja de la Rosada. Y le digo, no, pero la gente siempre tira para adentro, viste, que empuja. Y la reja de la Rosada se abre para afuera, o sea, es cuestión de estar ahí y verlo. Entonces le digo, ¿sabes con qué la podés abrir? Con un malacate. Y voy atrás, agarro un malacate, pero es un suncho que usan los fleteros. Sí, lógico pensar que se me hubiese ocurrido abrir la reja de la Rosada con eso. ¿Y qué querías, como impactarlo al periodista? Fue una charla fue una charla que estábamos teniendo. ¿Vos te das cuenta o tenés como conciencia de una cosa es lo que vos parece que tuvieras en tu cabeza y lo que se provoca? No, lo que perciben. Lo que vos mostrás y lo que los otros perciben de vos y de Revolución Federal. ¿Tenés esa conciencia? Hoy por hoy me estoy dando cuenta recién de que capaz fue algo como que se vio muy violento. La realidad es que no se vivió así. Yo no lo viví como algo violento, ¿se entiende? O sea, yo terminaba de manifestarme, íbamos a tomar un café. No había violencia, no era que terminaba diciendo vamos corriendo que viene la policía. No, ¿entendés? No, nunca rompimos nada. Nunca tuvimos miedo porque no creíamos. ¿Pero te impactó que hayan, de repente cuando te diste cuenta que habían hecho un atentado contra la vicepresidenta, ¿no te modificó en nada todo lo actuado de ustedes? No, porque no tenemos nada que ver. A ver, el kirchnerismo, pero esta es la culpa, que el kirchnerismo siempre está ninguneando, ¿viste? Es un grupo de marginales, son 4 Mabeles, y bueno, y hoy por hoy están aterrados. Entonces, o somos 4... ¿Te gusta que estén aterrados un poco? Es que, bueno, lo dice Nico en la nota, ¿no? Que tengan miedo de ser kirchneristas. Es una frase que ¿Te gusta a vos un poco? Me gusta que vean que están yendo al abismo y que no hay marcha atrás. Porque van a ir al abismo, van a perder. ¿Pero qué pasa? El otro día ¿Pero a vos te gusta un poquito asustarlos? Me gusta, yo me río de que hoy la estén pasando mal, me divierte. Que la estén pasando mal, bueno, pero no me pueden acusar de nada porque Daddy Brieva dijo lo mismo, ¿no? Hoy por hoy tenemos lo que dijo Daddy Brieva en su momento, la gente comiendo la basura. Así que es lo que el kirchnerismo quiso y a mí me encanta reírme de ellos. Creo que no había nadie, por el momento, ¿no?, que se les ría. Y yo me divierto mucho. Los veo mal y me divierte. Todo esto un poco te divierte. El kirchnerismo que esté ahí, y sí, quiero estar riéndome el último día. Cuando Cristina pierda la quiero ver llorando. Me encantaría verla derrotada, me encantaría, sí. Sí. ¿Vos le hiciste muebles a alguna empresa en relación con Caputo en un edificio en Neuquén desde tu carpintería de Bulón? Yo tengo una carpintería que abrí hace 1 año y medio, la abrimos con mi cuñado aquel entonces, mi socio. Nos costó muchísimo, trabajamos de lunes a lunes, domingo. Yo me quedaba toda la noche, lo pueden decir mis vecinos, o sea, laburamos mucho. Estuvimos al borde de quebrar a través de una decoradora con la cual tengo muy buena relación. Me dijo si podíamos hacer unas mesitas de luz, que en realidad yo no las podía hacer. Entonces yo le dije, bueno, lo tercerizamos, vemos cómo hacemos. Y se dio el trabajo, terminó siendo un trabajo. ¿Y ella conoce a Caputo o a alguien vinculado a Caputo? No, que desconozco. Pero no tiene ninguna relación con Nicolás Caputo. Es más, él creo que ya lo desmentió, yo no lo conozco, no sabía quién era. Cuando el primer día yo llego, me dicen, me despiertan a las 8 de la mañana, estás saliendo a C5N en tu casa, me llama, estás viniendo al local. Entonces digo, pará. Entonces me desperté.
Dicen que Nicolás Caputo... ¿Qué pasa? Yo trabajé para un fideicomiso. El último trabajo que agarré, que gracias a eso no fundí, así que agradezco que hayan confiado y perdón por meterlos en semejante quilombo a cualquiera de todos mis clientes. Es algo que, porque a mí me perjudica todo esto en lo laboral. Esto a mí no me beneficia. O sea, me beneficia por el lado de que puedo expresarme y puedo quejarme antes de irme del país. Pero es que sospechan mucho de eso, digamos, cuando quieren vincular algo, politizar, lo de ustedes, dicen, miren el nexo con Caputo. Son expertos en imponer relatos, son expertos. No es raro entonces que vos hayas hecho... Evita buenísima y adoctrinaba nenes, o sea, es el relato de ellos, siempre te venden un relato, hoy por hoy le están hablando un 20% que les cree todo, la sociedad por suerte no pueden imponer un atentado, no van a poder imponer que lo financió ni Caputo ni lo hizo Jonathan Morel. Creo que se tienen que hacer una introspección y ver que Jonathan ya no pueden Morel, imponer. vos a veces te nombrás en tercera persona. Sí, hablo mucho en tercera persona. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo lo solés hacer eso? No, lo hago así, ¿no? Cuando veo que hablan de mí, digo eso. Jonathan, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por haber venido. Buenas noches. Vuelvo a base y está el queridísimo Sucho, que ahora vamos a meternos con la economía. Bueno, de primera mano, alguien del que se venía hablando muchísimo, Jonathan Morel, con su exposición, con sus puntos de vista. Lo vimos, lo escuchamos un largo rato. Yo los escucho a ustedes ahora. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos chicos de esta edad están escuchando ahora en este momento? ¿Cuántos de estos jóvenes ustedes siguen en las redes sociales, los leen, ven los videos que hacen? Les pregunto porque se sorprenderían de que tiene un discurso más parecido a lo que anda por ahí. No es una excepción. Es triste porque también es nuestro fracaso como adultos, una generación que no crea en aquello que nuestra generación defendió como era la democracia. Pero me parece que también tenemos que, preguntarnos eso, no solamente evaluar su pensamiento, que obviamente no coincido con él, pero yo como profesora, que los escucho muchas veces en las aulas, en las redes, siento que fracasé yo como adulta. Bien, Adrián. Coincido porque la gente siente tanta decepción frente a la baja eficacia de la democracia. Yo la sigo defendiendo muchísimo, pero hay mucha gente que está decepcionada, entonces no entiende de los límites que impone la convivencia democrática. Está dispuestos a transgredirlos para vivir mejor. Yo cuando lo escuchaba a Jonathan Morel, me hace acordar a los chalecos amarillos de Francia, claro, donde salen a romper todo París, pero no hay líderes, y entonces con eso de que no hay un líder, nadie se hace responsable. Y me parece que la diferencia de un adulto con un chico es hacerte responsable. No me gusta el símbolo de la guillotina, me parece que es muy mal ejemplo, es un ejemplo de violencia. Ahora, eso no significa que él haya instigado el asesinato de Cristina Kirchner. Son temas completamente distintos. Pero no me gusta esos signos de violencia como es una guillotina. Yo creo que una cosa es el enojo, cosa que vos decís que se ve y uno lo ve. Ahora digo, él cuando en un video le dice a Victoria Donda, al margen de la opinión política que cada uno tiene, Donda, vas a tener el mismo destino que tus viejos, hija de... Le vas a tocar el timbre a San Pedro. Esa es la amenaza a Donda que está en un video. Y él, cuando vos le preguntabas de una declaración que hizo el día 26 de agosto, lo que él dice es, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo me meto ahí cantando la marcha, me infiltro y paso a la historia. Después me linchan y paso a la historia. ¿Qué hizo Sabac Montiel? Hizo esto. Entonces yo lo que digo es, una cosa es un discurso crítico y duro, y otra cosa es hablar de linchar, manifestarse con guillotinas y tirarle maderas encendidas dentro de la Casa Rosada. Me parece que es un discurso violento que no es el de la mayoría y me parece que es muy preocupante. Quiero sumar algo a lo que dijo Pablo. Esta investigación ahora que posiblemente se va a abrir sobre ellos, digo posiblemente porque tiene que haber una decisión del fiscal si impulsa lo que se conoce como la acción penal, es decir, si hay hechos para investigar. Pero la denuncia inicia por un perfil de Instagram, un poco va en la línea de lo que leía Pablo. Dice, los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas. Bien. Esto
en principio, para un sector de la justicia, que es un fiscal y un juez, que ahora le pidieron a Capuchetti que lo investigue, dijo, esto puede ser un presunto delito y no lo podemos desligar del todo de Brenda Uliarte, porque ella participaba de actividades que organizaba este espacio o esta organización, como quieran definirlo. Con Bien. lo cual, hay algo ahí que ahora la justicia verá cuánta relación o no tiene. Bueno, muy bien, cerremos, Adri, cerremos, No, yo dale. insisto en que esto también hay que verlo en el panorama de conjunto y no seguir pensando que son grupitos y gente aislada. Una encuesta que hizo, la que mencioné hace un rato, la Universidad de San Martín, que no puede ser acusada de libertaria, detectaron que la mitad de los jóvenes estarían de acuerdo con la pena de muerte. Eso es muy llamativo en Argentina, porque de hecho no es ni siquiera un tema. Pero digo, escuchemos a los jóvenes, porque me parece que también en esa exageración de los gestos tiene que ver con nuestra sordera. Bueno, muy bien. Vamos a hacer una parada de descompresión y iremos a lo... Uy, Felicitaciones. Felicitaciones por el regreso. ¿Cómo están? Felicitaciones. ¿Tanto tiempo? ¿Me extrañaron? Pero por supuesto, ¿cómo está, señora? Sea un poco más efusivo, Seyman, por favor. Le aplaudí, no me vio. Usted Qué está tibios mirando. que son los psicólogos, ¿eh? Así no. Sí. Igual yo lo quiero mucho. Bueno, Lo muchas quiero- gracias. ¿Usted me quiere a mí? Pero por supuesto. Estoy esperando. Yo también. No le quiero decir, pero obviamente a quién no le gustaría estar en su programa, Ah, se está obviamente. invitando. Bueno, ya le dije a la producción invitando, que lo invite. Estuvo Barbano hoy. Sí, estuvo Barbano, estuvo Rolo. Sí, con Juana. Así Sí. que le dije que lo invite a la producción, pero hay otros compromisos, ¿sabes? Creo que viene Malena Massa. Así nos da el agua de Aiza. Y bueno, ustedes saben cómo es la tele de hoy en día. La torta publicitaria privada se ha achicado tanto en esta Argentina africanizada y aislada del mundo que hoy todos somos pauta dependientes. Chau, chau, capitalismo. Bienvenidos a Munipalandia. Es así. No es así. Es triste, pero es así. Como te ven, te pautan. Es así. Y el que no lo admita, A ver, miente. ¿cómo es la Hoy frase hasta el Canal renovada? Rural vive de la pauta. Es así. A ver, ¿cómo es? Qué Como te terrible. ven, te pautan. Como te ven, te pautan. Ahí Es está. así. Bueno, muy bien. En los 90, la época de Romay, era todo auspicios privados y ahora de golpe no, es Municipalidad de José Cepaz. Las mejores ambulancias, las más rápidas. Este besito. Y bueno, pero hay que adaptarse y evolucionar, como decía Darwin, que era un hombre encantador, ¿eh? Me dedicó su libro El origen de las El origen de especies. las especies. Escúcheme una cosa. Bueno, ¿y Muy- cómo se sintió? Un encanto volver? de persona. ¿Cómo Sí, se sí, sintió? sí, sí. Estuvo, ¿Cómo? ¿Estaba contenta de su regreso? Bien, querido. Bien. Sí. El trabajo es lo principal, como me dijo Facundo Manes. Hay que trabajar y trabajar. Hay que ser gánico, nunca entregarse, ¿eh? Nunca quedarse en la casa, solo hay que salir a la calle y pelearla, como sea. Bueno, ¿a quién van a votar A en ver, la interna de Juntos usted por el dijo, Cambio? el otro día ¿eh? le dijo a Les hago a Luciana ustedes la Geuna, pregunta que ¿no? me hizo Geuna el otro día. Un besito a Geuna, qué divina que es Geuna esa les chica. dijo, en Telenoche tuvieron una Sí. exclusiva con la señora. Y le dijo Sí, sí, sí. Patricia Bueno, Bullrich. Y dijo... Bullrich. Sí, Bullrich. Un halcón. Sí, un sí. halcón. La preferida de Mauricio me dijeron que es. Bullrich Cornejo es la fórmula. No sé si porque usted a Mauricio Estoy lo más corre. informada que ustedes, chicos. No, Estuve bueno. leyendo las redes. Lo anuncié en las redes. No Con todo estamos de acuerdo con la especie Macri esa. Macri no se saca de la competencia. Por eso le todavía. digo. Bullrich Cornejo dice ella que es la fórmula. No sé. Ella puede ser. Vamos a ver. ¿Y usted invitaría, por ejemplo, a que la pregunta de siempre más cantada que de pasito, pero usted invitaría... No se la juegan, ¿eh? Yo les pregunté a ustedes a quién votan. y A no se ver, la juegan. apruébele. Bueno. Lucía, ¿a quién vota? No digo. No se dice eso. No se dice, Soy de la señora. época en donde el Sí. árbitro no decía de qué equipo Sí, era. sí. ¿Dónde vota usted? ¿En Santa Cruz o acá? ¿Dónde? Acá. Ya no tengo muy más bien. domicilio en Santa Cruz. Muy bien. No. A ver, pregúntele a Ventura Aprendió que de le- Lázaro, no es conveniente tener domicilio en Santa Cruz. Bien, Pero ¿vieron tiene el miedo domicilio que en hay, todos no? lados. ¿Vieron el miedo que se genera, no? ¿Qué clima político tan temeroso, eh? Me hace acordar a cuando le dije a Néstor que se venía el surdaje y me quisieron cancelar. Después el verdad. tiempo me dio la razón. El tiempo es un gran ordenador. Sí. ¿De quién es esa frase? De Daniel Osvaldo Scioli. Fíjese que está ahora. Daniel también, era la esperanza.
Con Martincito Cabrales teníamos fuertes esperanzas en él, pero bueno, kirchnerista, ¿qué le vamos a hacer? Ay, ay, ay. Espero que esta vez lo que venga para Argentina sea más moderno, querido, más siglo XXI. Sí, claro. Por favor. Y apúrense que yo más de 6 o 7 presidentes no creo que vaya a ver. Así que pónganse las pilas, por favor. Bueno, pónganse las pilas. Bueno, estamos muy contentos de su regreso y la volvemos a felicitar. Querido. Bueno, yo gracias. también estoy feliz de volver a la televisión. Y recuerden, señores, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Muy bien. Muy bien, querido. Gracias, Mirta. Un beso grande. Chao. Muy bien. Vamos con Sucho. Hola, Sucho, ¿cómo estás? Un placer de estar acá. Hacemos, como decimos nosotros, un rulito del dólar Qatar, que en realidad, si es que esto finalmente se decide así, va a ser un aumento del dólar turista o de este dólar que se usa si vos viajás, o dólar tarjeta. Hacemos el rulito entonces. Vamos a tratar de entender el motivo. Vos sabés que vienen un montón de turistas a la Argentina, incluso para cargar nafta o para sus gastos menores. Quizás muchos más de los que viajan al exterior en este tipo de cambio. Sin embargo, en vez de tener un superávit turístico, tenés un déficit cercano a los 800 millones de dólares mensuales. Te diría casi récord. ¿Cómo puede ser? Decís, bueno, el que viene acá, ¿los vende al central o van cambio? Tratan de pagar todo en efectivo vendiendo. El dólar, obviamente, en una cueva. No va al central. Y el argentino que viaja al exterior, ¿qué hace? Tarjeta. Nunca va a pagar en efectivo, simplemente por la brecha. Entonces, en vez de reconocer, en todo caso, y hablar los problemas por su nombre, Argentina empieza le tiene miedo a tomar una decisión y a complicar las circulares. Si hay algo que aprendí en economía, es que cuanto más complicado es la explicación, cuanto más complicado es el disclaimer que tenés abajo o lo que fuera, o como haces cualquier juego, cuando te lleva mucho tiempo explicarlo, es que es malo. Las cosas hay que hacerlas simples, pero fíjate que les cuesta tanto tomar una decisión. Pasó con el dólar soja. En vez de sacar las retenciones, que era lo que estaban haciendo, y el relato de tener que decir saco las retenciones era muy complicado, trajo muchas distorsiones. Acá lo mismo, ¿por qué no pones un dólar turista y que el turista pueda vender blanco? ¿Sabes lo que es para una multinacional o para una organización organizar una convención en Buenos Aires y no poder pagar con tarjeta? ¿Cómo le explicas a evitan Buenos Aires? Porque ¿cómo le explicas que tenés que vender blue y a qué precio vendiste y no tenés nada registrado? Es muy difícil para... Bueno, ¿por qué no se lo simplificás y pones un dólar turista? ¿Por qué no pones un dólar comercial, llegado el caso? A mí no me gustan esos esquemas, pero diciendo, bueno, blanquealo y hacerle más simple al intermediario y al que tiene que importar, al que tiene que exportar, al que tiene que viajar, que no sabe qué puede descontar por impuestos, qué no, qué es al otro año. Pues lo haces más simple, pones un dólar y que sea libre. Y ahí mi conclusión es que les molesta mucho la palabra libertad. Le molesta mucho que alguien se autorregule. ¿Por qué? Porque a todos nosotros, para mí, nos educaron con un falso dogma que es un político, un gobernante, o no importa poner el que vos quieras, el que te da vacuna, el que te da de comer, el que te permite comprar dólares, el que te permite vender. No es tu trabajo, no es tu mérito, no es lo que vos ahorraste, porque si yo tomé la decisión de ahorrar, es una decisión individual. Si vos decidiste consumir todo ahora, es una decisión individual. ¿Por qué les molesta tanto que finalmente los precios se autorregulen? Yo creo que quieren hacer eso porque es el que te dice, a vos te dejo comprar dólares. No, a vos no. A vos sí. La discrecionalidad como política de Estado. La discrecionalidad como política de Estado. Por eso de que te hacen sentir que tenés que pedir permiso, que un exportador tiene que pedir permiso, que un fabricante tiene que pedir permiso, que un importador tiene que pedir... Entonces, ¿sabes qué? Se destaca más el que te autoriza que el que produce. Poder. Pasa a ser mucho más relevante el que te llena... creo que no es... Comentaba acá el ejemplo, vos ves un tipo haciendo un trámite en una organización, no importa, repito, por una provincia también, independientemente del color político. Lo ves queriendo hacer un trámite de su trabajo, donde da empleo, lo que fuera, y vos ves que tiene mucho más poder el que le firma la autorización que el tipo que realmente emprende. Depende más de eso que del riesgo de lo que está emprendiendo. Insisto, vos vas a poner un dólar, encareces. Vamos al lenguaje de eso. Como cuando pusieron el dólar soja. Vamos a un lenguaje de que el dólar te ponen ¿qué sería? Un piso más alto. ¿Qué te están diciendo? Ahora vale 2.50 más le pongo un 10% más, ahora vale 2.85. ¿Qué te cree que van a hacer el resto de los dólares?
como cuando pusiste el dólar soja a 200. ¿Qué dice un importador? Cuando tenga que recalcular la importación, ¿vale 140? ¿Me van a vender a 140 a mí cuando a otro ellos lo pagan 200? ¿Cuánto va a durar este subsidio? Bueno, todo eso finalmente genera un idioma gestual que es contrario a lo que quieren producir, porque se corre toda la brecha para arriba. No sé si le di el rulo o fui más confuso. Pero... No, está muy bien. Yo lo único que agregaría, y de tantos años de escuchar políticos en cargos trascendentes, es nadie quiere su tumba política. Es decir, nadie quiere tomar esas decisiones duras porque temen que después sus adversarios políticos les coloquen la lápida de él que devaluó, él que hizo tal o cual cosa, y todos le escapan a eso. Es muy, muy dramático, ¿eh? Es mucho más complicado porque finalmente por no querer enfrentarlo o por no querer hablar de frente, lo que finalmente terminás perdiendo es toda tu credibilidad. Tanto es así que aunque hagas cosas adecuadas, yo creo que hay cosas hoy que decís tienen más sentido de lo que tenían antes, lo que dudás es, ¿seguro lo van a mantener? ¿Viste cuando jugás un partido de tenis con uno que tiene fama de que te afana pelotas? Y por más que diga la verdad, y me está afanando. El tipo, no sé, el que llega tarde a todos lados y siempre pone excusa justo el día que realmente pinchó una goma y no le crees. Acá es ese volantazo que pegan todo el tiempo para tratar de explicarte algo que es obvio, redistribución de subsidios. Cuando recibas la tarifa vas a decir, no, lo que tuve es una redistribución. Tanto cuesta decir las cosas claras. Impresionante. Y que te crean por qué lo tenés que hacer, que no puedo explicar, ¿viste? Porque tengo un socio que no me va a aceptar, que explique la baja de retenciones. Para mí terminan, decisiones lógicas van a terminar provocando como cosas adversas, ¿no? Como que finalmente se va a correr toda la brecha para arriba. Sucho querido, muchísimas gracias. Un placer. No sé si será con el dólar tarjeta, pero viajemos en estos minutos finales. Viajemos, descomprimamos. Está Eduardo Lázari, historiador, como si fuera una lámina. Dígame qué ve ahí, Eduardo Lázari. Bueno, estamos viendo, buenas noches en primer lugar, estamos viendo los últimos minutos del funeral público de la reina Isabel, que es una ceremonia que si hubiera habido televisión durante 9 siglos es bastante parecida. Es inalterable durante tantos siglos. Ha habido modificaciones, pero básicamente la sustancia, incluso cuando uno ve la renovación de las guardias, ha habido uniformes del año 1200, 1300, 1400, 1500 y la ceremonia de proclamación del nuevo rey, que eso es algo que tenemos que entender bastante porque los británicos están viviendo más que hay un rey nuevo y no un funeral de la reina. Ese famoso dicho de muerto el rey, muerta la reina, viva el rey, lo viven con naturalidad. Es otra forma de pensar. Entonces, se proclamó en cada pueblo de 2000 habitantes el mismo texto recibiendo al nuevo rey y en cada pueblo elegían con qué uniforme, que yo escuché varias veces hablar de cómo se disfrazan. No se disfrazan, usan uniformes, vuelven a la tradición y eso es bastante admirable. Por ejemplo, imaginemos, se calcula que van a quedar cerca de 1,5 millones de personas afuera del funeral. ¿Cuántas? 1,5 millones que manifestaron su intención de ir, pero no les dio el tiempo. Salió un comunicado diciendo, por favor, no vaya más nadie porque no hay más lugar. No fue más nadie. Adriana. Bueno, mencionaba el tema de los uniformes que también se vio en los funcionarios. Esa lógica de uniformar, ¿cuál es el efecto que tiene en la ceremonia? Yo creo que a nosotros nos resulta difícil a veces entender al otro, ¿no? En términos generales. Nos ocurre en la Argentina, más con el exterior y más con los británicos, donde... salvo cambiarle el nombre a los clubes de fútbol, que van a ser ingleses hasta el último de los días, Boca Juniors, River Plate, Racing Club, todo lo que tiene que ver con lo británico nos provoca dificultad ponernos en ese lugar. La tradición como idea es lo que ha mantenido a los ingleses originalmente, al Reino Unido, y entonces para nosotros es como ver un espectáculo inentendible y es muy interesante ver el doble estándar, por decirlo así.
Aquí hubo mucho escándalo y en muchos lugares del mundo respecto de los gestos destemplados del rey. Yo tuve la oportunidad de hablar con un par de británicos que están encantados. Este rey no es lo mismo que la reina. Bueno, estamos refiriéndonos, si no me equivoco, a esas imágenes que vimos y se viralizaron del rey pidiendo así como, córranme el tintero, con este gesto que podría para alguno parecerle muy despectivo, etcétera, y en otro quejándose que se manchó con tinta e insultando o algo así. Es la primera vez que se ve a un rey hablándole directamente a un colaborador. Entonces se bajó el rey. Nosotros eso no lo percibimos. Y cuando se mancha, que ahí hay una sospecha de que eso fue preparado porque había una cámara ubicada excelentemente para ver cómo el dedo se ponía negro, que no parece estar armada, y el rey sale haciendo lo que haría cada uno de nosotros. Cuando llevamos una virome en el saco y se rompe y se nos mancha la camisa, uno no dice, una reacción humana. Una reacción ¿Vos decís que humana. estaba armado, buscado? Bien. Después de la tanda me cuenta qué piensa. Dale, vamos a hacer una tanda, por favor. Mercado presenta Expo Escobar 2022, del 9 al 11 de junio en el Predio Floral. Sector productivo, industrial y comercial. No te pierdas la segunda edición del evento de negocios más grande del país. Organiza Escobar Municipio. Invita Adrián Mercado. La transformación no para. Muy bien. Eduardo Lázari, dígame. Tenemos unos minutos más para contar la trascendencia de esto. Mañana es el entierro de Isabel. Exacto, que en realidad entre algo que ya se perfiló cuando fue la muerte de su marido, el príncipe Felipe, que es que el momento en que se baja a la cripta, ahí la televisión no lo transmitió. Es decir, que acá, ese va a ser un momento de mucho impacto. ¿Por qué? Porque se disimulan los momentos dramáticos. Todos los que alguna vez hemos participado de algún funeral de un ser querido, y hay que entender que la reina es probablemente el ser más querido en Gran Bretaña, el momento en que su ataúd desaparece no se ve. Y además, el ataúd de su marido está esperándolo al de ella para ser enterrados los dos juntos, ¿no? Son ese tipo de cuestiones, y la tumba va a ser una simple lápida en una de las capillas de la cripta de esa iglesia, que es como la capilla real donde están enterrados, salvo la reina Victoria, los últimos 400 años de reyes de Inglaterra. Impresionante, ya cerramos. Muchísimas críticas con la transmisión del funeral de Felipe, hubo más de 100.000 quejas a la BBC, y entonces ahora se están cuidando muchísimo y estaban festejando que solo habían llegado 600 quejas por todo lo que pasó. Mira vos. Bueno, sí. Cerramos. Digamos, va a ser interesante ver lo que va a pasar y sobre todo tratar de entender desde la posición de los otros qué es lo que estamos viendo. Muchísimas gracias por haber venido. Vamos a hacer una última tanda. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final. Ahora viene Daniel Malnati. Nos vemos mañana. Adiós.